yo crezco en una casa que yo siempre le he llamado casa embrujada. En esa casa se ha escuchado hasta el día de hoy de todo y se ha visto de todo. Y no hay gente que se haya quedado y que no le hayan jalado las patas. ¿Cómo es esa casa? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mictlán de las Morras Malditas. Morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¿Qué onda, plebones? ¿Cómo están? Hola, buena noche. Buena noche, buenos días, buenas No, tardes, buena noche, madrugadas. porque siempre que vean esto va a ser de noche. Pues a la hora que lo vean, exactamente. Oigan, estamos muy contentas porque, pues, bueno, iniciando el año con todo, andamos muy felices también porque tenemos un gran invitado, Pedro Ultreras, un periodista, amigo, cineasta, escritor, fotógrafo mexicano, y pues que en realidad se enfoca mucho en temas sociales, de derechos humanos, y que el año pasado ganó un Emmy, oigan. ¡Guau! ¡Qué emocionante! Como mejor periodista en español. Y está aquí presente con los entes Y en la maratonista mesa. también. Y maratonista, subidor de montañas. No. Una cajita de Pandora. Observador de seres sobrenaturales. Uy, sí. No manches. ¿Cómo sí eres estás, Pedro? un Muchas Sí, gracias como por aroma de venir. teatro. ¿Sí? Total. No, pues gracias por la invitación. Las he escuchado en varias ocasiones y siempre me han gustado las historias estas sobrenaturales y cosas de fantasmas y que son ciertas o no. Y siempre digo, yo no creo en esas cosas, pero de que las hay, ¿no? Obviamente. Siempre. Entonces, estar aquí es así como un sueño, la verdad. Ay, qué maravilla. Y además me encanta porque creo que has estado en tantos entornos, reporteando, haciendo historias y todo, que qué loco tenerte en un espacio donde hablamos de lo otro, ¿no? De lo Ajá. sobrenatural Sí, y donde sí. nos vas a compartir tus experiencias. Pero antes de comenzar, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu pan favorito? Porque en este podcast siempre regalamos pan virtual. Oye, en serio, Sí. me gustan los croissants. Muy bien. El ok. croissant me gusta mucho. Pues ahí les va un croissant para su casa. ¿Les pones algo o así solitos? Pues solitos de vez en cuando les abro y les pongo mantequillita. Uf. De vez en cuando un poquito de vienen chorizo. con chocolate. No, con chocolatito. Sí, pero también, de hecho, ayer me comí uno con chocolate muy rico. Y lo con cafecito. Sí, bueno, sí tiene que ser café. O sea, yo soy Café. cafetero. Sí, soy cafetero. Muy bien. Cafetero de corazón. Sí, sí, Cafetero de Talega. total. Sí, cuando Exacto. estoy en el norte, en Sonora, hay que tomar café de Talega. Que es el más rico. Porque ahí Muy donde lo bien. ven, el Pedro es sonorense de corazón. Soy de corazón sonorense completamente. Exacto. Sí. Decíamos hace rato, como dice la Chabela Vargas, que uno nace donde le da su chingada gana, ¿no? Exacto. O sea, Un poco chaparro para ser de Sonora, pero soy de Sonora. Bueno, Sí, también hay, Sí, también hay. chaparrones también por allá. Sí, chaparrones, yo sé. Para la gente que está suscrita al canal, al Club del Chicloso Sobrenatural, pueden ir a ver la premisa que hicimos con Pedro. Nos contó algunas cositas de su vida y demás. Y para la gente que no está suscrita, ese es un gran momento para hacerlo. ujú. Y ahora sí, comenzando con las historias, Pedro, quisiera preguntarte, cuando eras niño, que creciste en esta región, tú naciste en Muñoz, Durango, nos comentabas hace rato. Así es un pueblo bien al norte del estado de Durango, ya casi colindando con Chihuahua. Ujú. Muy cerca, nosotros le llamamos a Parral, que es conocido históricamente porque ahí fue donde asesinaron a Francisco Villa. De hecho, el lugar donde yo nací, de ahí eran todos los que mataron a Pancho Villa. Es un pueblo de matones. Wow. Hijo de su- De ahí era Melitón Lozoya, que fue el que comandó al Ujú. grupo de los que asesinaron a Francisco Villa. Y yo de niño, pues conocía a los que eran aún sobrevivientes. Soy de ese lugar. El lugar en sí se llama 20 de Abril Durango, el nombre oficial. Ok. Y luego hay un río, es como un arroyo, nosotros llamamos arroyo, es un río enorme. La parte de arriba es Muñoz y la parte de abajo es Cochineras Durango. Porque en la época de Melitón Lozoya, el que comanda el grupo que asesina a Francisco Villa, era la hacienda de la Cochinera. Y se le quedó eventualmente cuando viene la época de la reforma y cambian a ejidos, se le pone ejido 20 de abril. Yo he preguntado, me dicen que fue nombrado el día 20 de abril, pues son 20 de abril. Pero mi pueblo es Muñoz Durango y es una región donde en la época de la revolución había villistas y todo eso, pues, tanto que Francisco Villa por allá termina en la hacienda de Canutillo, Durango, no lejos de ahí. Y ahí lo que más tenemos son historias de todo.
De tesoros escondidos. Exacto. Sí, sí. ¿Cuál sería la primera historia sobrenatural que escuchaste en tu vida que te contaron? Porque siempre de niños nos cuentan de que no, la Llorona, no, que ahí en casa de tal espantan, oye, no vayas para allá porque ahí se aparece tal cosa. ¿Cuál fue tu primer encuentro con lo Pues sobrenatural? mira, es que toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón, recuerdo haber escuchado historias de ese tipo. Ajá. Primero, lo de la Llorona es muy típico porque ahí justo en mi pueblo, ahí se unen dos ríos Ujú. que vienen muy de las montañas. Yo creo que son ríos, la gente les llama arroyos, pero es que son bastante grandes, son Ujú. muy grandes. Nunca se les ha dado la categoría de río. Entonces ahí se unen. Y en tiempo de lluvias, cuando estos crecen, son enormes. Entonces siempre está el mito este de la Llorona alrededor de los ríos, que el río se Ujú. llevó los niños de la Llorona y siempre vas a escuchar a la Llorona cuando los ríos están crecidos. Claro. Pero además, desde que estás muy niño, en esos pueblos, mi pueblo es un pueblo donde no hay plazas, no hay calles, no hay nada. Es una casita aquí, otra allá, y así Sí. como están. Entonces, se junta la gente, los señores mayores, cerca de una chimenea, de una alumbrada, ¡Qué padre! con café y panecito, a contar historias Ay, de GPI. muertos, a contar historias de tesoros y lo que se aparece cuando van a sacar un tesoro. Mi madre era fanática de los tesoros y un tío. Y se iban a los cerros donde sabían que a escarbar y contaban unas historias fascinantes. Yo me sentaba a un lado de ellos Ajá. a escuchar. A veces daba la medianoche, me cagaba de miedo, Ujú. me daba miedo para irme ya a mi cuarto a dormir, pero no me quería ir temprano porque las historias eran muy lindas, muy I feel you. sabrosas. Muy sabrosas, la verdad. Me daba mucho miedo después de todo lo que escuchaba, pero ellos, escuchar a los ancianos de nuestros pueblos, a la gente de esa época, contar historias que para ellos eran reales. Claro. Y luego te siembran la duda. ¿Será cierto? Ujú. ¿Será mentira? Ujú. Además, yo crezco en una casa que yo siempre le he llamado casa embrujada. En esa casa se ha escuchado hasta el día de hoy de todo y se ha visto de todo. Y no hay gente que se haya quedado y que no le hayan jalado las patas. ¿Cómo es esa casa? Pues es una casa de pueblo, una casa de adobe, Ok. enjarrada con cemento por fuera y pintada de blanco en algún momento. Yo ahorita ya regresó al color del cemento regular. Ajá. Y es una casa que está como en una lomita. Ok, era una casa larga. Es una casa larga, eventualmente se hizo un cuarto extra y terminó así como una especie de L. Ok. Ujú. Ujú. Y está en una loma, que solo tiene una carreterita de otra loma más alta que baja, que rara vez alguien llega en vehículo por ahí. Para llegar a esa casa, del resto del pueblo pasas un como arenal, un arroyo que nunca tiene agua. Cuando crece, a las 2 horas ya se vació otra vez y llegar a mi casa. El resto del pueblo la puede ver desde enfrente. Ujú. Entonces es muy común estar sentado en las otras casas y ver mi casa de enfrente. Wow. Y les comento esto como un contexto a cosas que eventualmente pasaron Ujú. y que te das cuenta que no eran ciertas. Ok. Y dices, ¿por qué pasa eso? Y la gente que nos decía, oye, pero se está incendiando tu casa, ¿por qué esas llamaradas que salen desde atrás o algo? Y te das cuenta que nunca pasaba nada. Yo recuerdo una vez estaba con mis amigos en las casas de enfrente y se hace el atardecer y de repente veo luces de un vehículo llegando y se estaciona atrás de la casa de nosotros. Qué raro. Dije, qué raro. ¿Será que vino un tío? Yo tenía un tío que venía de la sierra y siempre traía manzanas y cosas así. Cuando tú Ujú. estás niño te emocionaba que te Claro. visitara alguien de pueblo, que Claro. traían quesos y todo. Y puse la excusa a mis amigos y me voy corriendo a la casa para ver si... Y llego a, mamá, ¿quién vino? Es mi tío Goyo. No, como sí, la camioneta que se acaba de estacionar ahí atrás. Salimos atrás. No había nada, no había camioneta. No había Órale. absolutamente nada. Pero en esa casa siempre se han visto y se han escuchado cosas raras hasta el día de hoy. Ok. Es muy, muy interesante. Los que hemos vivido o que crecimos ahí, con el tiempo dejó de darnos miedo. Ujú. Pero vecinos que nos han dicho y gente que nos visitaba periódicamente, pues siempre sentían los jalones de pies es de lo más común. Yo lo que recuerdo desde muy niño, escuchabas una moneda que caía como en una, ¿cómo se llama? Algo de aluminio, Ajá. Ujú. como una cazuela. cazuela, algo, Ajá. y de esas que está dando vuelta Ajá. hasta que cae. Como que cae y está Sí. girando. Y te levantabas, prendías la luz, le das vuelta a la casa. Nunca nada. Siempre han dicho que esa casa o está embrujada o tiene un tesoro muy grande. Y mi madre llegó a ir con espirituistas para que le dijeran que por todas las cosas que se habían Pero en el escuchado pueblo esa había casa. No, espiritistas. cuando iba a Fue otro. Parral. Sí. Cuando iba a Parral, que Parral está una hora, de Ok. 45 minutos, una hora de ahí a Parral. Ok. No es que tienes que pasar por un camino de terracería porque ahí es en la sierra completamente. O sea que
esta casa ustedes no la construyeron. Cuando llegaron ya estaba la casa allí. No. Mis hermanos la construyeron. Ah, ok. Mis hermanos mayores. Yo nací en una casa a un ladito y ya tenía como año y medio cuando mis hermanos construyeron esa casa. Se construyó en lo que se cree pues que hay como un tesoro. Okay. Mi madre dice que los espiritistas le llegaron a decir que ahí había algo muy grande, pero que no era para nadie que se conociera por ahí, no sé. Y han escarbado. ¿Ah, sí? Sí, han escarbado. En mi casa han escarbado cantidad de guau. cosas, pero nunca han encontrado nada. Oh. Bueno, Siguen apareciéndose fantasmas y de todo. Luego dicen que los tesoros se mueven del lugar. Sí. Es lo que dicen. O sea, hay tantas historias alrededor Ajá. de la casa. Ha habido una señora vestida de blanco que sale a barrer en las noches. A ver, en pero luna cuéntanos llena. esa historia. ¿Cuándo pasó eso por primera vez? A ver, es que desde que yo tengo... Bueno, yo llegué a esa casa creo que cuando tenía año y medio, 2 años. Ujú. Ok. Conforme fui creciendo escuchando estas historias Ujú. Ok. de la casa. O sea, siempre se ha escuchado. No hay un día como específico porque en diferentes periodos, de repente la vecina de otra casa le decían a mi mamá, oiga, pues es que, ¿quién llegó? Es que anoche andaba una señora barriendo afuera vestida de blanco, con ¡Qué un vestido miedo! largo. Ajá. Y mi mamá, no, pues aquí pues, la única soy yo y vestido largo ni nada. O sea, siempre hemos escuchado este tipo de cosas Ok. alrededor de la casa, ajenas a las que hemos vivido dentro de la casa. Ok. Que eso es aparte. La casa se ha prendido en llamas Ujú. para mucha gente que la ha visto. Hemos visto autos que llegan y se estacionan, camionetas que nunca llegaron, que nunca Órale. estuvo nadie. Se han visto una mujer vestida de blanco barriendo afuera que nunca se sabe quién es. Y las cosas que hemos escuchado adentro, que te jalan los pies, lo típico eso ha sido muy recurrente por muchos en la familia. Son como que caen como moneditas en algo como de aluminio y es como se escuchan Sí. hasta que te levantas, buscas, volteas por todas partes, registras, te vas acostumbrando. Y obviamente ya se va creando una especie de miedo cuando vienen los sobrinos de la ciudad o los nietos y se Sí. quedan y siempre saben que en la casa hay algo. Entonces, te daba miedo automáticamente caminar a oscuras de un cuarto a otro porque la casa está como que tiene algo, está como Sí. embrujadona. ¿Y si se siente la vibra Sí, pesadita en la sí, casa? sí. La casa Sí. es fría. La casa es fría, la casa es grande, los cuartos son largos y es fría y sí, o sea, yo les soy muy honesto, estar solo allá a mí me da miedo. Yo pocas veces he estado solo. Oye, pero pues tú no crees en nada de esto. No. Pero igual me da miedo. Me da horror. Sí. Y además las casas de adobe son un tanto oscuras porque normalmente no las hacían con tanta iluminación, pues, Claro. ¿no? Tienden a ser más... A ver, cuando yo nací en ese pueblo no había luz eléctrica. Sí. Pusieron cuando yo tenía como 7 años. Entonces, 7, 8 años. En esa época te lo usabas con un quinque. Nosotros le Ajá. decíamos un aparato que le ponías petróleo. Sí, es como sí, un sí. quinque. Entonces era más terrorífico. Pero es que en el mismo pueblo hay muchas cosas. Les digo que mi casa está como al pie de una loma. Ajá. Y enseguida está una loma más alta que tiene una cueva. Pasar por enfrente de la cueva es otra cosa. Ahí se le ha aparecido a varias personas, incluyendo a un hermano mío, un perro con los ojos rojos, como que saca fuego. Y estas historias la conoce medio mundo. El perro, cuando tenía 12 años, tengo que declarar que Ajá. a mi edad, a esa edad precoz, ya tenía novia. Y mi noviecita vivía al otro lado de la loma de la cueva. Ajá. Cuando yo me iba a verla en las tardes, el No. miedo más espantoso es pasar por la cueva, porque no sabes en qué momento te sale el perro negro con los ojos en llamas. ¿Y a ti te llegó a salir? No, pero digo, yo lo llegué a ver muchas veces por el miedo, no me lo imaginaba. Ajá. Una vez sí me corrías. pasó algo muy feo, que casi me muero de miedo. A ver. Venía yo de ver a mi novia y había estado lloviendo mucho y el río llevaba mucha agua. El río va al pie de la loma y había un senderito nada más por donde pasas justo frente a la cueva. Puedes irte por arriba de la cueva, Ujú. pero es por el cerro. Y me daba más miedo porque ya hay árboles, hay arroz. Entonces dije, mejor me sacrifico Ujú. y de algún saco valor para vencer el miedo enfrente a la cueva, porque en la cueva esa también hay muchos mitos. Ujú. El más grande, desde luego, es el del perro. Yo tengo un hermano que él jura y perjura que a él se le apareció el perro y el perro negro con los ojos en llamas. Ujú. Y de repente eran, no sé, 10 y media de la noche. Obviamente en la casa me regañaban. No te vas tan tarde, vas a pasar, vienes de allá, desde allá abajo. Abajo es del otro lado de la cueva. Y voy pasando enfrente de la cueva y de repente escucho como un ruido, como que rueda una piedra. Y me hago los pantalones. Digo, literalmente, ¿no? Me quedé así y camino 3 o 4 pasos y escucho como que se mueve algo de nuevo. Y
Yo soy muy miedoso. Tengo que aceptar que soy muy miedoso. Siempre, aunque no crean esas cosas, soy muy miedoso. Por eso, yo creo que por eso no crees, porque eres muy miedoso y te da miedo saber que sí. Y la verdad, no sabía qué hacer. Conocía el caminito perfectamente, Sí, claro. porque pasaba ahí día y de noche. Pero todavía estaba largo para la casa y pasar todo el trayectito ese de la cueva era temeroso. Y dije, ¿cómo me puedo dar cuenta que es? Me paré, no hice ruido alguno, me quedé quieto. Le estoy hablando como unos 10, 12 años, 13 años a lo más. Me quedé quieto y dije, bueno, si me empiezo a agachar hacia abajo, quizás con el vislumbre de las nubes, porque puedo rescatar un poco la oscuridad del cerro. Ujú. Y si me empiezo a agachar, quizás vea lo que es. Y me empecé a agachar así, a ver si de repente voy viendo 2 picos así. No. Yo dije, los cuernos del diablo. No. Dije, esto es lo primero que se me vino a la mente. Casi me da un ataque cardíaco ahí. Me quedo así. Es que voy viendo 2 picos. Y después de una vez a verlo completo, me agaché para verlo completo. Era un caballo que estaba parado por la lluvia con las orejitas paradas. No. Así casi me muero, te lo juro. Pero al final de cuentas, pasar por ese lugar daba mucho miedo por las historias que siempre se han escuchado. Claro. Nunca se me apareció el perro negro, pero de que se ha aparecido y a otras personas, mi hermano jure perjura que de joven se le apareció. Y si pasar por la cueva me daba mucho miedo. Eso es lo más cercano que me pasó allí en la cueva. ¿Y cómo se le apareció a tu hermano? ¿Cómo fue su historia? Él dice que venía de un baile de la parte de abajo del pueblo, que había más casas. Y también estaba joven, 15, 16 años. Estaba muy chico, no se va a los bailes. Y más en aquella época, mi hermano tiene cerca de 70 ahorita. Él estaba muy joven. Y dice que también estaba lloviendo y venía ya De 12, 1 de la regreso. mañana, regreso a casa. Y pues, no sé, que iba por ahí a la altura de la cueva. Y de repente ve unos como cosas rojas que vienen. Y cuando se viene aproximando, que agarró una piedra y le pegó. Pero que como que rebotó en un cuero duro. No sé, o sea, no era algo como que le pegó algo como a un ser vivo, sino como que rebotó muy feo y que él simplemente salió corriendo, sentía que se le salía el corazón y se fue corriendo, pero entonces que el perro nada más pasó, pero que tenía como los ojos rojos, como con llamas y pasó ahí. Y tengo otro hermano menor que él, de mis hermanos mayores. Él venía de otro pueblo y llegó y también él vio algo en las montañas. En la parte es una zona montañosa ahí. Y llegó con un trauma que no podía hablar, solo lloraba por algo que vio. Agarró el aire. Y no sé, entonces le daban que agua con azúcar y no sé qué tantas cosas, remedios caseros. Es que hay muchas historias terroríficas con las que uno crece en ese pueblo. A mí me encanta ese tipo de seres sobrenaturales que habitan los pueblos porque, güey, son de los más locos. Sí. Y vives a un lado de ellos, pues están ahí. Vives entre ellos. Ajá, entre ellos, en realidad. Sí. No, en muchas casas del pueblo hay muchas historias de estas. Lo más común es la persona vestida de blanco que salió con un niñito llorando. Oh. Eso se ha escuchado muchísimo por ahí. Mi madre contaba historias, se iban a una parte de las montañas, tiene una región ahí donde se dice que los villistas habían enterrado tesoros. Entonces la gente con frecuencia va y escarba en lugares y que ellas tenían el lugar exacto. Entonces ella platicaba, ella se fue con un tío y con unos vecinos y se fueron a escarbar. Entonces que cuando estaban llegando al cajón de dinero, se empezaron a escuchar así como tropas con ruidos y caballos y gente y salían corriendo, huyendo. O sea, porque ya estaban muy cerca del tesoro, supuestamente. Wow. Y otras personas, ahí yo escuché pláticas de que llegaron al punto de encontrar las monedas, las alazanas, decían como monedas alazanas, quebraban, abrían el cajón, pero empezaban a escuchar unas balaceras y ruidos y todas esas cosas tan extrañas que terminaban huyendo y ahí dejaban todo. Y que después cuando regresaban, porque eso lo tenían que hacer de noche, con la luz del día, encontraban arena como blanca, como que el dinero se había convertido en arena. O sea, yo escuchar esas historias de los señores mayores a los 7, 8 años de edad, ellos sentados a un lado de la estufa comiendo pan casero, con qué café rico. Combate de aquella época, ¿te imaginas? Café Combate. Qué rico. Era fascinante. Y no había persona mayor de edad que no te contara historias de esas. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, qué padrísimo. De que encontré a mi raza, a mi tribu. Oye, No, Pedro, y luego tú cuentas esto de que en tu
mucha gente vio que tu casa se incendiaba. Personas de aquella época lo han visto en varias ocasiones. Se dice mucho que en lugares donde hay tesoros sale como una flama. Sí. Y como tú justamente empezaste contando, se dice que en mi casa hay algo muy grande. ¿Qué tal que igual y eso que vieron esas personas es realmente esa flama que como es mucho tesoro, a lo mejor y lo vieron como incendiándose tu casa? Pues es que han sido varias personas que han contado eso. De hecho, unas vecinas también de mi madre ya murió y esas vecinas también le llegaron a decir, mi madre decía, oye, ¿es que vino doña? No quiero decir nombres para no que sus familiares no se vayan a asustar. Pero doña Juanita Martínez, que vive enseguida de mi casa. Que anoche que la casa estaba en llamas, que quién hizo una alumbrada tan grande. Pero bueno, o sea, eso no es nuevo. O sea, siempre se ha escuchado de la casa ese tipo de cosas. No. ¿Y eso mismo no te daba miedo a ti? Pues a ver, es que cuando creces en un entorno de historias como estas, como que te vas acostumbrando. Claro. Te da miedo cuando escuchas ya cosas un poco extrañas a medianoche, cuando te da por orinar y tienes que salir a la esquina a la 1 o 2 de la mañana y sabes que se escuchan cosas o que hay fantasmas, que se aparecen cosas en esa casa, porque siempre se ha sabido. En una ocasión yo recuerdo que estábamos, era un invierno, allá es frío. De hecho, la altura de mi pueblo está como 2.500 metros sobre el nivel del mar, un poquito más alto que la Ciudad de México. Y en tiempo de invierno hace frío. Yo me acuerdo que el techo de la casa era de lámina. Entonces era muy, muy sensible ante cualquier piedra o ruido arriba. Y se escucharon unos pasos. O sea, alguien corría de un lado a otro para arriba de la casa y estábamos todos adentro, pero nadie tuvo el valor de salir a ver qué era. Y yo pues en esa época pues no había gente como no sé, pandillerillo, cholillo, gente vaguilla, que la gente dice, no, pues la gente de pueblo, no son campesinos, es gente que uno crece ahí conociendo, no te van a hacer una vagancia a ir a subirse a una casa. Entonces nunca supimos qué fue, pero yo me acuerdo que era ya noche y nadie en la casa, que era mi madre y mis hermanos más chicos, mi padre no estaba, tuvo el valor de salir a asomarse qué era, que estaban corriendo arriba de un lado a otro de la casa, escuchándose sobre la lámina, muy feo. Eso lo recuerdo como si fuera hoy todavía. ¿Y al día siguiente subieron a ver si había pasos? Pues no, ya en la mañana ya... Como si nada. Como si nada, porque yo creo que en ese momento se tomó como una más de las cosas que hemos escuchado en esta casa. Pero además, si hubiera sido algo, la lámina por el peso se hubiera sumido, ¿no? Ajá. Pues sí, es una persona pesada o algo, pero no sé. O sea, mi madre dijo, no sé, es que dicen que de repente pueden bajar animales de la sierra, que no sé qué. O brujas. Animales sobrenaturales. Bueno, y brujas ni hablemos, porque en el pueblo también, o sea, de todo. ¿En serio? ¿Qué pueblo mexicano no tiene brujas? Sí, o sea, siempre hemos escuchado. Pero incluso en ese pueblo había como una curandera o algo así, ¿o no? Curanderas, parteras. Venía un curandero siempre una vez al mes, algo así. Yo nací con partera. Ok. Una partera y todo. Okay. Pero sí, o sea, siempre hay... ¿Y qué historias de brujas recuerdas de ahí? De ahí específico, no tanto. Okay. Y lo poco, prefiero no decirlo porque el pueblo es muy chico y todo el mundo sabe. Pueblo chico, infierno grande. Sin embargo, a los 12 años yo me voy a otro pueblo del norte, de esa región, pero más en la sierra, que ya está colindando con Sonora, a vivir porque fui a la secundaria. Ok. Y en mi pueblo no había secundaria. Termino la primaria en mi pueblo y la secundaria me voy a hacerla a una región del norte que se llama Guanaceví, Durango, que está bien eso es casi parte del Triángulo Dorado. Está entre Sinaloa, Durango y Sonora. Okay. Ahí llegamos a vivir en una casa que fue cuartel militar. ¿Qué? Y ahí sí se escuchaban cosas raras. Ahí llegaron a salir gente que nos visitaba, llegaron a salir corriendo a medianoche de la casa. Y vivíamos como en un segundo piso y abajo había como unas galleras y era de madera. Entonces se escuchaba absolutamente todo. Y ahí en ese pueblo, hay un barrio que le llaman el barrio de las brujas, porque ahí sí había brujas de todas. Wow. ¿En serio? ¿Qué fue lo que le pasó a alguna de estas familias que salió corriendo? Así lo más fuerte que recuerdas. Yo me acuerdo de un chico que, por cierto, hace apenas que el año pasado falleció desafortunadamente. Él tendría como 18, 19 años, que llegó del pueblo originario donde somos nosotros y fue a pasar un tiempo allá. Era un pueblo minero, iba a trabajar y se quedó. Yo me acuerdo que salió a medianoche en calzoncillos como estaba durmiendo, porque le jalaban los pies y se le subía alguien encima. Pero en esa casa donde vivimos, que fue
se dice que ahí en ese cuartel mataron a mucha gente. Y fue el lugar que mis padres alquilaron para cuando recién llegamos allá, porque yo iba a la secundaria. Y era una época donde ese pueblo es uno de los principales pueblos mineros del norte de México. ¿Qué se llama extraían? Plata principalmente, plata, cobre, pues el caja y los minerales. Creo que cobre es lo que más se extraía en ese momento. Y vivió una época dorada. Por allá a principios de los 80, finales de los 70, los 80, yo llegué el 83, creo, 82, 83, llegué a ese lugar y era la minería. Entonces llegaba mucha gente de muchas regiones a trabajar en las minas y nosotros vivíamos en ese lugar como cuartel. Ahí sí también se escuchaba de todo. Ahí sí había historias de que se veía el diablo. La gente específicamente hablaba del diablo que le parecía. Pero yo también creo que era por la historia que encerraba ese cuartel de los muertos que supuestamente, o de las personas que supuestamente habían matado en ese cuartel. Entonces había muchas cosas. Y siempre se dijo que había un tesoro muy grande en la casa donde nosotros vivimos. Que con los años, cuando nosotros nos salimos de ahí, pero mantenemos contacto con mucha gente, nos dimos cuenta que el que tenía las galleras abajo sacó el entierro. Que sacó mucho dinero de ahí. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Pues, llegó en un carro del año. Pueblos chicos. Claro. Pueblos chicos. Wow. Así como ahora que estuvimos en nuestras aventuras sonorenses, de pronto pasábamos por cierto lugar, una tienda Pontú, y nuestros compas guías nos decían, mira, ese de la tienda se dice que también sacó un entierro. Por eso puso su tienda. Sí. Y ya de ahí. Y le va muy bien a su familia y todo. Es que esas historias siempre pasan. Yo recuerdo de niño también en mi pueblo se escuchó de que había unos vecinos por ahí. Un día amaneció y se fueron, desaparecieron de la noche a la mañana. Fueron a ver la casa, que había hoyos adentro de la casa, que escarbaron, seguramente encontraron algo y antes de que se diera cuenta... Güey. Esas cosas son muy comunes en los pueblos. Es que los pueblos, el dicho ese de pueblo chico, infierno grande, es por muchas cosas como estas, más allá de los chismes, de todas las cosas que uno puede... Hay historias muy ricas y nadie las cuenta mejor que los viejitos de los pueblos. Claro, definitivamente. Nos consta. Oye, y antes nos estabas contando que incluso en tu casa intentaron escarbar. Sí, varios. En mi casa varias personas han llevado de los aparatos, maquinitas. De esos aparatos que dicen un aparato que llevas y que si se clavan ahí que las barras o no sé qué, un hermano mío, un cuñado mío, un tío mío, o sea, en esa casa le han tirado el piso varias veces y se lo han vuelto a construir. Y nada. Nada. Mi madre siempre dijo que la espirituista le había dicho que ese entierro era para alguien de la familia, no para alguien más, nadie más. Pero yo creo que... Y tú tienes 20 años sin ir. Yo tengo 20 años sin ir a esa casa. ¿Qué tal que vas si es para ti? ¿Te imaginas? Ya imaginas que ya he tenido ganas, en serio. Ay, nos invitas. Pero ¿sabes qué? Me da como miedo, ¿verdad? Porque siempre dicen que todos los entierros siempre se escuchan cosas cuando estás llegando a donde está el tesoro. Una morra nos contó, no me acuerdo quién, creo que fue Herbolaria, no sé si fue ella, pero de que su familia les llegó el mensaje a través de sueños o no me acuerdo qué, de que había un tesoro en la casa y empezaron a escarbar, pero que cuando empezaron a escarbar a uno de ellos le dijeron así como que, pero déjame a alguien. O así como que, es que se escucha. ¿A quién me vas a dejar a cambio de que te lo dé? Ya no escarbaron. No, es que esas cosas se han escuchado. Y lo que yo siempre también escuché es que siempre que había tesoros, lo más común es el fuego. Y que si llama a su lona, que es porque hay más dinero. Sí. Y les voy a contar algo muy interesante, porque cuando creces escuchando estas cosas, tiene un impacto psicológico como niño. O sea, los niños escuchamos y hacemos cosas. Yo tengo un amiguito de mi misma edad, es 2 meses mayor que yo, y crecimos como muy, muy amigos. Y escuchando tantas historias, una vez dijimos, oye, ¿y qué si juntamos unas monedas y las enterramos? Hicimos nuestro propio tesoro. O sea, estamos hablando de 7, 8 años. Sí. Yo me acuerdo que agarramos como una latita de chiles verdes y metimos monedas de esas de 5 pesos que había antes, grandotas, y las enterramos. Eso ahorita es un tesoro. Sí, pero como que creció el río. Después lo fuimos a buscar con 2 o 3 años después y ya nunca lo encontramos. El río es que para nosotros es cargar una parte blanda. Claro. Entonces cargábamos con palos. Pero fíjate nada más el impacto de esas historias que tienen en niños. Claro. Porque tú como niño estás escuchando todas esas cosas y eventualmente tú te la crees y dices, bueno, pues como si fuera un experimento de un laboratorio. Claro. Y dices, entierras dinero en una lata
y a ver si en 2 o 3 años empieza a salir fuego. O sea, yo me imaginaba como que el fuego crecía de la lata por el dinero que como enterrabas. Planta. Como planta, exacto. Pero eso es simplemente el derivado de tantas historias que tú escuchas de manera natural, porque para ellos, los señores que las han vivido y que las cuentan, es muy natural. Y tú no puedes decirles, oiga, eso no es cierto, o sea, esas son jaladas. No, claro. no, eso es cierto. Oye, ¿qué tal que alguien ahora escarbe y encuentre tu tesoro? Y no lo van a encontrar porque es para él. Pero ¿qué tal si... según mi madre le dijeron que eso era para alguien de la familia. El tesoro que tú enterraste con tu amiguito. No. Bueno, a lo mejor. Si no se lo llevó, porque después fuimos a buscarlo, pero ya no lo encontramos y nosotros asumimos que como ahí crece cada temporada de lluvias, el río crece bastante y se lo llevó. O quizás también no nos acordamos exactamente dónde lo hicimos, porque además fue en la tarde al oscurecer ya. Porque es que con la luz de la luna o en la noche tiene como más poder. Más poder. Entonces nosotros pensábamos esas cosas, porque como todo este tipo de entierros y cosas las hacen de noche. Sí. Entonces daba como más valor. En una ocasión yo escuché, no me consta porque no lo fui a ver, pero escuché que unos señores ahí en el pueblo estaban haciendo, escarbando para hacer adobes, porque la mayoría de las casas son de adobes, y sacaron unas osamentas. De lo que habla, de lo que siempre se ha dicho, que en esa región había villistas, andaban en aquella época y mataban gente y la enterraban por ahí, que también siempre se ha dicho que en todos los tesoros enterrados, mataban a una persona para que cuidara el tesoro. Eso siempre se escuchó. Eso está loquísimo. ¿Sí te imaginas? Eso era para que cuides el... O sea, yo perdí mi vida por cuidar esto y tú quieres venir a escarbar y llevártelo. Por eso te piden a alguien. Exactamente, también. Sí, digo, allá he escuchado la historia esa. Hay una región ahí de unas montañas que le llaman la cabeza del oso. En esa región siempre escuché. Y que hay una cueva que tiene mucho tesoro y que una vez fueron unas personas y que estaban caminando con bolsa de dinero que alcanzaron a agarrar. Y antes de salir de la cueva, escucharon una voz del interior de la cueva que les dijo, o todo o nada. ¡Ay, perro! Pues todo. Pero era mucho, eran costales, eran sacos de dinero adentro de la cueva. Entonces ellos nada más agarraron lo que pudieron para salir, ir a traer la gente del pueblo, la familia o algo y llevarlo más. Pero antes de salir de la cueva, escuchó una voz de las profundidades. Le dijo, o todo o nada. Me encantó. Wow. Amo eso. Y regresaron el dinero. Después creo que fueron con más gente o algo y nunca encontraron la cueva, hasta la entrada de la cueva. Esas son las historias que te escuchas por allá. Qué fascinantes. Locura. O imagínate que que no hubieran prestado atención, se hubieran ido y ese tesoro se hubiera hecho carbón, una cosa así. Pero que se empiece a desmoronar uno de ellos ahí, pero además con una voz de esas macabras que viene de la oscuridad de la cueva. De la entraña. Regresas y tiras el dinero en lo que sea y te vas volando. No, en realidad solo venía a reacomodarlo, su tesoro, señor de la montaña. Aquí se lo dejo otra vez. Adiós. Adiós, nos vemos. De historias hay fascinantes por allá. Pero sí, en mi familia ha habido cuñados, tíos, familiares que han escarbado, han llevado cosas. Y creo que, pero bueno, también mi madre me dijo que una vez, porque ella fueron a buscar un tesoro, que ellos tenían exactamente los datos por unos familiares que habían vivido en un pueblo que ya era abandonado en ese entonces, y que en esa casa donde ella vivió ese tiempo, veían también todo el tiempo a una mujer con un burrito blanco, un burro blanco. Okay. Y que lo blanco representa, aparte dinero, pero por algo bueno. Algo bueno. Cuando es el fantasma que no el típico fantasma con una manta blanca, sino la señora vestida de blanco, el burrito blanco, algo que es algo positivo, algo bueno, pero que se le aparece a alguien a quien se le manifiesta a alguien para quien le pertenece supuestamente. Y ellos fueron a escarbar y llevaron como 3 personas más. Pero que después fue con una espiritista. Mi madre sí creía mucho en estas cosas. Yo sé muchas cosas por las que ella comentaba. Qué padrísimo. Y platicaba. Que fue con un espiritista a Parral y el espiritista le dijo, es que estabas en el lugar del dinero y el dinero está ahí, pero había una persona con mucha envidia en el grupo. Hijo y ese dinero no se manifestó por la persona envidiosa que iba con ustedes. Y entonces, tu mamá, a la otra voy sola. Y ahí, ¿quién sería? ¿Quién es el envidioso en todos estos? ¿Es mi tío, el vecino, es el otro? Yo le dije a mi tío era más lacra que la madre. O sea, fue mi tío.
Era bien, dije, yo creo que mi tío era bien tranza, hermano de ella, curiosamente, ¿no? Oh, Ay, van a no. escuchar mis primos. ¡Mentiri! Pongan en los comentarios si sí era o no. Ay, no, pero... Guau. Oye, pero bueno, mientras ahorita nos cuentas más historias, a ver qué te vas recordando. Y mientras tanto, les quiero contar una historia que nos contó la Annette Martínez. Muy extraña, que empezó a sucederle cosas extrañas cuando nace su hermana. Ajá. Pero antes de contar su historia, quiero que le mandemos un saludo a su cuñada Alejandra y a su prima Alexia, que por ellas ve Morras Malditas. Yo quiero mandar un saludo muy cariñoso a Alexia y Alejandra, porque gracias a ustedes ella nos escucha. Yes. Yo, gracias por convertir al malditismo a más gente. Esa es la labor de La las labor morras de todo malditas. este año Sí. para todos ustedes. Muy bien. Pues bueno, resulta que la Annette es de San Felipe, ahí en Baja California. Y ella vivió, creció y todo. Pero ahora vive en Mexicali. Y en su casa en San Felipe y en su casa en Mexicali siempre le han pasado cosas. Que me parece extraño que si ahí te pasaban cosas, ahora en todas las casas donde has vivido no te pasen cosas, ¿o sí? No que me pase necesariamente igual al final, porque tú me preguntabas que si he tenido alguna pesadilla o algo, y ha habido un par de cosas. Sí, una manifestación y una pesadilla, ¿no? Pero hubo un sueño que desde que se originó en mi infancia, en esa casa, que lo tuve presente en mi vida. Todo el tiempo. Sí, de hecho, viajando por el mundo en mis múltiples viajes, y recuerdo la última vez que me dio, luego los platico más Ahorita en el sueño macabro nos das cuenta. Bueno, pues resulta que ella pues creció y estuvo todo el tiempo en San Felipe, ¿no? Ajá. Entonces, toda la gente, toda su familia decía que en la casa había una niña. No solamente su familia nuclear veía a la niña, sino gente que veía, que iba a visitarles, gente externa, ¿no? Y la primera persona que tuvo una experiencia extraña en la casa fue la mamá, porque resulta que la mamá acababa de tener a su hermanita, estaba muy chiquita, y a raíz del parto y demás, la mamá empieza a sufrir como mucho insomnio. Entonces, por fin, pues imagínate una bebecita, ¿no? Por fin la logra dormir y todo, y en el cuarto dormía la bebé, Annette, que es la chica que nos cuenta la historia, y el papá y ella, ¿no? Entonces la mamá, cansadísima y todo, pues no puede dormir y dice, me voy a ir a la sala a ver la tele, en lo que pues agarró sueño, ¿no? Todos se quedan dormidos en el cuarto, la señora se va a la sala, prende la tele y ya encuentra ahí algo que ver en la noche y está ahí viéndolo. Y en eso escucha que su bebé empieza a llorar. Y pues obviamente la mamá en chinga se para, camina al cuarto porque dice, no quiero que se levanten los demás, pues no, Annette o su esposo, ¿no? Y conforme va abriendo la puerta, el llanto para. Qué extraño. Abre la puerta y se da cuenta que los tres están profundamente dormidos. Y un bebé no llora fuertísimo y lo para de la nada, pues, claro. ¿no? Entonces como que medio se saca de onda, pero pues dice, está dormida. O sea, cierro de nuevo así súper, así silencioso y me regreso, ¿no? Se regresa a la sala y se pone a ver la tele de nuevo. Y ahí está viendo la tele, cuando de pronto, de nuevo, vuelve a escuchar el llanto de la bebé. Pero en esta ocasión ya siente algo extraño. Siente el frío en la casa, siente como si algo la estuviera viendo o si algo estuviera pasando, como si el tiempo se hiciera más lento. Y entonces se para, camina por el pasillo rumbo al cuarto y cuando está a punto de abrir la puerta, el llanto, una vez más, para. Abre la puerta y vuelve a ver que todos están profundamente dormidos. Y ahí ella ya se saca de onda. Cierra de nuevo la puerta y cuando va a la sala decide que ya mejor se va a dormir porque dice, no manches, o sea, no entiendo qué está pasando. Claro. Va a la sala, apaga la tele y se regresa. Y no le cuenta a nadie. Es una cosa que ella se queda. Después, a los días, resulta que el papá estaba dormido en el sillón de la sala. Y estaba muy dormido y en eso el papá cuenta que escucha cómo la hermanita le habla. La niña ya estaba más grande. Okay. Le habla y él como que dice,
como que entre sueños empieza a abrir los ojos para ya despertar para ver qué le está diciendo y siente, cuando está a punto de abrir los ojos, siente una mano que le ponen en el hombro. Abre los ojos, voltea y no hay nadie. No hay nadie en la sala, ni en toda la casa, porque se habían ido todos a otro lugar. Él estaba solo y escuchó a una niña que pareciera que era su hija hablándole y que lo tocó, pero no había nadie. Ahí, en ese momento, el papá como que le comenta y la mamá saca cuando ella era más bebé, me pasó esto, ¿no? Sí. Entonces, órale, qué loco, qué extraño, ¿no? Pero la primera persona que llegó a ver a la niña fue un primo suyo. Dice que, como contexto de la casa tiene un ventanal muy grande. Desde el ventanal, si tú te asomas, puedes ver la sala, la cocina, los pasillos que te llevan a los cuartos y todo. Y también ves como la parte de la azotehuela. Antesito de pasar ahí hay como unas repisas donde están los juguetes de la hermanita. Pues que como era la más niña tenía un montón de juguetes. Entonces el primo llega, toca, no le abren, vuelve a tocar, no le abren y entonces se asoma en la ventana para ver si había alguien, ¿no? Y ve a una niña que piensa que es su primita. Porque la niña agarra un juguete y se va hacia la azotehuelita. Regresa, agarra otro juguete y se va a la azotehuelita de nuevo. Cuando se va a la azotehuela, él ya no puede verlo. Desde la ventana ya no puede verlo. Pero entonces él empieza a tocar la ventana. ¡Ey! ¡Oye, ábreme! Vengo a jugar, no sé qué le da. Y la niña ni siquiera lo voltea a ver. No se inmuta ante el ruido que el primo hace. Entonces se queda bien sacado de onda él de que dice, ay, ¿por qué no me está abriendo? O sea, obviamente me escucha, pues. ¿Por qué no me abre? Ni siquiera me está volteando a ver. Bueno, pues se cansa, pues, ¿no? De que no lo pelaran y se regresa a su casa. Vivían relativamente cerca. Se regresa a su casa y cuando llega a su casa y abre la puerta, pone una cara de sorpresa así. Porque, dice Annette, nosotros estábamos en su casa. Mi mamá, mi papá, yo y mi hermana estábamos en su casa. No había nadie en la nuestra. Y cuando lo vemos pálido, le preguntamos, ¿qué te pasó? Y nos cuenta, es que fui a su casa y había una niña y yo pensé que eras tú, que era así. Y mi hermana, sacadísima de onda, porque no era la primera vez, mi papá ya le había contado que él había pensado que le había hablado. Bueno, pues ahí quedó. Pero al final a nosotros nos causó algo extraño de, ok, mi primo dijo que la vio, pues, ¿no? Eso ya es otra cosa, otro nivel. Bueno, en otra ocasión, una prima de Annette, Alexia se llama, que es justo la prima que la convirtió al malditismo, pues se queda a dormir en la casa. Hicimos pijamada y todo, y pues como somos de la misma edad, pues ahí como que ella y yo nos quedamos en mi cuarto. Entonces, de mi cuarto al cuarto de mi hermano, pues nos dividía la pared, de mi hermana, nos dividía la pared y había un hoyito. Entonces, nosotros nos dormimos, estábamos jugando, nos dormimos y todo. Y cuando despertamos a la mañana siguiente, nos levantamos y dijimos, ay, hay que ver si está despierta. Pero pues entre juego de niñas y todo, nosotros nos asomamos por el hoyito para ver si mi hermana ya se había despertado. Pero no, vimos que estaba en su cama, acostada, y que justo cuando nosotros nos pusimos así a ver, ella se mueve en la cama. Como que, ya sabes, como cuando estás ya en la mañana que medio te estás ya acomodando para dormir, pero te mueves, ¿no? Sigues dormido, pues. Entonces dijimos, entonces sigue dormida. Bajamos a la cocina, donde estaba mi mamá, y nos topamos con la sorpresa de que ahí también estaba mi hermana. Y nos dio muchísimo miedo subir para ver qué pedo, pues, ¿no? Ella y yo nada más nos quedamos viendo de, a la bestia. Pero siempre tenía que ver mi hermana, pues. Siempre se veía o siempre la confundían con este ser, ¿no? Pero la experiencia más fuerte que me llegó a pasar a mí, porque esto no es lo único, oigan. La más fuerte es una vez que sucedió en mi cuarto, dice, hicimos una pijamada. Mi hermana y yo y dos primos. Entonces mi hermana y yo nos quedamos a dormir en mi cama. Y mis primos se quedaron, nos pusieron ahí un futón y ahí se pusieron ellos, ¿no? Estábamos jugando y llegó la hora de dormir y nos acostamos. Y en ese momento mi mamá tenía un perrito que se llamaba Tito. Entonces el Tito pues ya como vio ahí de que, ahí está todo el mundo, yo también. Y se fue a acostar con nosotros. Y todo bien, cerramos la puerta, todo normal. La verdad es que no era nada extraordinario. O sea, pijamada de primos, X. Pero mientras estábamos dormidos, yo me despierto porque el Tito empieza como a
a moverse extraño, como que mucho movimiento, y empieza a gruñir. Y yo pienso en ese momento que el Tito está teniendo una pesadilla. Luego los perritos hacen como que cuando duermen, mueven sus patitas o lo que sea, ¿no? Soniditos. Y yo, entre dormida y despierta, empiezo a acariciarlo. Pero él sigue haciendo el sonido. Y a mí ya me saca de onda. Digo, ¿qué pasa? Entonces, en eso, él hace un brinco y se queda parado arriba de la cama. Yo me levanto, lo veo y veo que el Tito está viendo a un espejo muy grande que yo tenía en mi cuarto y está viendo el reflejo del espejo y sigue gruñendo. Entonces yo me paro, lo acaricio y le digo, cálmate, Tito, soy yo, pensando que a lo mejor él se había sacado de onda cuando yo me paré y pues que vio mi reflejo, ¿no? Soy yo, Tito, pero no, él sigue gruñendo y en ese momento empieza a ladrar. Y mientras está ladrando, él mueve su cara como siguiendo a alguien en el reflejo del espejo. Va moviendo su cara siguiendo el espejo y luego pasa a la parte del espejo como siguiendo la mirada hacia la esquina de la casa, del cuarto. Y ahí yo me empiezo a espantar porque en ese momento yo también empecé a sentir frío. Y empecé a sentir como como algo encapsulaba el cuarto y todo se volvía muy extraño. Y el Tito estaba ladre y ladre y ladre. Y morras, a mí me parecía muy extraño que el Tito estaba haciendo tanto ruido y ni mi hermana ni mis primos se despertaban. Y yo le decía, Tito, cálmate, Tito, cálmate. Y justo al lado, o sea, en la esquina donde el Tito estaba viendo, yo no veía nada. Estaba demasiado oscuro, era muy noche. Y me daba miedo pararme a prender luces ni nada. Entonces yo decía, Tito, por favor, cálmate, cálmate. Y en eso escucho que mi mamá va por el pasillo y abre la puerta. Y le empieza a decir, hey, Tito, ya, ven acá, Tito, Tito. Y el Tito sigue, ra, 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 ra. Y en eso, pum, mi hermana abre los ojos, me voltea a ver, ve al Tito, mi hermanita chiquita, ¿no? Ve al Tito ladrando mucho. Me voltea a ver con cara de, ¿qué te pasa? Pues, ¿por qué no lo callas o algo? Agarra al Tito, se para y se lo da en los brazos a mi mamá, que justo, haz de cuenta, está la esquina donde el Tito estaba ladrando y enseguidita está la puerta, ¿no? Y a mí justo me daba muchísimo miedo pararme porque decía, hay algo ahí, pues, ¿no? Ya tenía un momento ahí como muy tenso. Pero mi hermana no sintió nada de eso. Le da el Tito a mi mamá se va y mi hermana se regresa a la cama como si nada hubiera pasado. Se acuesta y se duerme en 2 segundos. Ya escucha la respiración de que está súper dormida. Y yo dije, no mames, yo sigo sintiendo muchísimo terror, como si todavía algo estuviera aquí. Intenté como que tranquilizarme, pero no podía. Cada vez que me acomodaba como para quedarme dormida, cuando estaba a punto de entrar a esa parte del sueño donde ya estás en ese momento de ya te dormiste, yo sentía que algo me apretaba el pecho como cuando estás a punto de tener una parálisis de sueño. Pero yo era muy niña, yo no sabía que era eso. Algo, o sea, para mí era, algo me va a pasar. Si me duermo, empiezo a sentir esto, algo me va a pasar y me levantaba de nuevo. Intentaba volverme a dormir y me pasaba de nuevo y de nuevo y de nuevo. Así estuve toda la noche. No pude dormir. Se hizo de día, eran las 5 o 6 de la mañana y yo también seguía sin poder dormir. Mi hermana y mis primos se levantaron y se fueron a desayunar y todo. Y eran como las 8 de la mañana cuando yo por fin pude dormir. Pero no me dormí en el cuarto. A partir de ese momento, tardé 1 año en poder volver a dormir en mi cuarto. Todas las noches yo me iba a dormir a mi cuarto, porque mi mamá me mandaba a mi cuarto, pero yo me iba a otro lugar, o sea, como que buscaba formas de que, me quedé de dormir en el sillón, aquí me duermo. Me voy a dormir con mi hermana, me voy a ir con mis papás. No pude dormir en mi cuarto durante un montón de tiempo. Pero entonces, ¿la hermanita tenía algo que ver ahí? ¿O pues no sabemos. Y la cosa es que esta morra tiene muchas historias. De hecho, en este mismo correo nos mandó muchas más historias, pero esto sucedió en esta misma casa. Ya después les voy a contar porque después se fue a Mexicali y vivió en casa de su abuelita. Ahí esas son otras historias, pero esto sucedió en su casa allá en San... ¿dónde era? En San Felipe. Pero fíjate, es interesante porque platicando estas historias, entonces me empiezan a salir muchas otras cosas que yo recuerdo. Por supuesto. Típico de eso. Además son 55 años de vida y mi niñez, todas estas cosas las vi mucho de niñez. Pero ahora que hablan de eso, en la casa esa que fue cuartel militar, yo recuerdo perfectamente y fue en varias ocasiones el llanto de un niño. Y en la casa no había, habíamos como 3 familias y no había niños pequeños, bebés.
Y eso no nomás lo escuché yo, lo escucharon varias personas. La primera vez como que sí me dio miedo y le dije a mi mamá, recuerdo, pero también mi madre estaba acostumbrada a esas cosas. Para ella era como muy normal escuchar fantasmas, ruidos, porque ella venía de una familia donde crecieron creyendo y viendo cosas como esas. Era mucho más común. Y ya se sabía que en esa casa había ruidos, había fantasmas, había cosas, porque fue un cuartel en su época y supuestamente hubo muertos en ese lugar. Entonces siempre dicen que donde hubo muertos quedan por ahí, que el alma queda vagando y no sé qué tantas cosas. Pero el ruido del niño. Yo en algún momento yo escribí algo, no es que hace tantos años ya, con referencia al llanto de ese bebé que yo llegué a escuchar varias veces. Pero es que era muy, muy interesante porque la parte de arriba donde nosotros vivíamos, tú caminabas y se escuchaba una gota de agua porque era madera y abajo era como hueco, así, digo, había unas como granjas ahí que metían gallos, que cuidaban gallos y todo. En esa casa sí se escucharon muchas cosas más allá de lo que nosotros como familia, pero otras personas también. Era muy común, muy recurrente. Quizás hoy en día y acá en la ciudad, nosotros nos puede parecer muy extraño, pero en aquella época y en esos pueblos es como muy común. Sí, claro. La gente no le da tanta importancia y no se asustan fácilmente. Sí. Digo, yo de niño siempre escuchaba también la historia, porque en los pueblos, cuando tú estás joven, tú te vas, en la época en la que yo crecí, te ibas a buscar un baile a los otros pueblos. Sí. Te ibas a caballo, te ibas a pie, cualquier hombre es un pueblo de cuatro. Mis hermanos todavía hacen eso, ¿eh? Se van al baile del pueblo, eso de allá, de allá. Yo me acuerdo haber escuchado la historia que no sé si será cierta o lo decía nada más como miedo, por meterle miedo. Te va a pasar lo que le pasó a no sé qué. Que una vez venía, se fue solo a un baile a otro pueblo y venía en su caballo. Y escuchó un llanto de un niño en la madrugada cuando venía cerca de unas milpas al pie de un cerco de piedras, esos que hacen en los pueblos, y escuchó un llanto y le pareció muy raro. Y se paró y que encontró una canasta con un bebé. No. Y el bebé estaba llorando. No. Entonces, pues se le hizo muy raro. Venía medio tomadón también. Y estamos hablando de personas de 17, 18 años de edad, porque en esa época, allá a los 20 ya te tienes que casar o te casabas en aquella época, ¿no? Y se baja del caballo y va y ve al niño en su canastita. Y pues se le hace muy extraño el niño llorando. Dice, ¿qué mujer tan desalmada vino a tirar a este niño acá en una canastita? Y de repente lo agarra como para llevárselo y lo ve y entonces, no sé qué le dijo, mira qué bonito, ya tiene... ya tiene su pelito, ¿no? Y de repente el niño dijo, y también tengo dientes. No. Y el tipo lo botó y salió corriendo, se le quitó lo borracho, se montó a su caballo, se desapareció. Que el niño le dijo, y también tengo dientes. O sea, no. Esa historia la escuché muchas veces para meterte miedo. Sí. Pero son cosas que la gente no se inventó, las escucharon de alguien más que le pasó. Claro. Supuestamente le pasaron cosas así. Eso era así como que, uy, si me voy a otro pueblo, me va a salir el niño de la canasta, el bebé de la canasta abandonado. Yo me sé esa historia, pero con una variación de que se encuentra igual un señor a caballo al bebé, la conté en una fogata, de hecho. Y entonces, conforme va avanzando hacia su casa, preguntándose quién abandonó al bebé, escucha que alguien atrás de él, junto a él, le dice, mírame, tengo dientes, tengo dientes. Y él de que, ¿qué pedo? ¿Quién es? Y pues ya sigue avanzando, ¿no? Y más adelante, mírame, tengo dientes. Hasta que más adelante, cuando la voz va aumentando de grosor, escucha una última vez, mírame, tengo dientes. Voltea a ver al niño y el niño tenía colmillos y estaba sonriendo, pero ya era un niño deforme. ¡Qué miedo! Y cuernitos. O sea, y lo avienta, güey, ¿no? Y yo de que, ay, cagada. Y yo ahorita que me preguntabas que si en otras casas no me había pasado eso, justo me estaba acordando de algo que me pasó y que le pasó a alguien más en mi casa en Arizona. Okay. Yo tengo una conexión muy cerca con Arizona porque los sonorenses todos nos vamos para Arizona. Sí. Arizona y Sonora son como lo mismo. Yo hace 25 años llegué a Phoenix, Arizona. Ajá. Y mi madre en esa época todavía vivía y ella estaba viviendo en Ciudad Juárez. Yo soy el más chico de mi familia y yo quería que mi madre se fuera a vivir conmigo a Estados Unidos para disfrutarlo un poco más porque ya estaba mayor. Yo había vivido en otras ciudades, Chicago. Dije, voy para Phoenix. En Phoenix compro una casa, me traigo a mi madre y que mi madre viva conmigo. Entonces, ese fue el plan y hice exactamente todo. Mi último día de trabajo en Chicago, ya para mudarme a Phoenix, mi madre muere.
Entonces yo llego a Arizona, yo ya fue mi último día de trabajo, ya las cosas ya las había empacado, yo me mudaba para Arizona, ya había visualizado todo. Yo había estado buscando una casa para que mi madre viviera conmigo en Phoenix. Y finalmente había encontrado la casa que yo quería para mi madre, un barrio lindo, una señora mayor de pueblo, para que saliera a caminar en los parques ahí, muy bonito. Y eventualmente, pues me mudo yo para Arizona porque ya hasta tenía trabajo, ya tenía todo. Pero mi madre ya no se va conmigo porque, de hecho, de Chicago vine a Parral a sepultarla y lo de ahí me voy a Phoenix ya a vivir. En esa casa que compré para mi madre empezaron a pasar algunas cosas extrañas. Okay. Y curiosamente, a mí nunca me dio miedo de las cosas que me han dicho amigos que se han quedado o otras personas. De hecho, yo publico mucho en fotos en redes sociales. Se llama Casa de Pasiones, que me la pintó el tatuador, mi amigo tatuador de allá de Hermosillo, que ahora vive en Saltillo. Mira, ¿cómo se conecta todo? Sí, justo platicamos de eso. En esa casa han pasado cosas extrañas. Hubo una señora que era comadre de mi madre que tenía hijos en Phoenix. Entonces, después de que yo ya me mudo para Phoenix, esa señora va a visitar a sus hijos y yo la conozco desde niño, obviamente porque pues era comadre de mi madre y siempre una relación muy cercana. Y entonces fui y se pasó varios días conmigo, se quedaba en la casa. Y un día me dice, Goya se llama, me dice, oye, en la familia me dicen Pocho. Siempre me han dicho Pocho. Me dice, oye, Pocho, dice, aquí hay fantasmas en esta casa. Yo le dije, ¿cómo que fantasmas, Goya? Dice, sí. Dice, el otro día me puse a hacer los quehaceres, me puse a barrer y todo. Ella está, una señora en esa época tendría unos, no sé, 60 años o algo, ya está muy, muy mayor en estos momentos, todavía vive. Y me dice, estaba yo tomando café, sentada en la mesa, cuando de repente me ponen la mano en el hombro. Me ponen la mano en el hombro y yo pensé que eras tú. Y dije, Pocho, ¿a qué horas llegaste? Que no me di cuenta. Voltea y no era nadie. Ay, no. Pero dice, no me dio miedo. No me dio miedo. Entonces yo había escuchado ruidos como que tronaba la casa, cosas extrañas, pero nunca me ha dado miedo y yo soy muy miedoso para los ruidos y esas cosas. Entonces alguien me dijo, ¿sabes qué? Ahí está el espíritu de tu madre. Yo pensé también lo mismo. Esa casa, como la compraste para ella, está el espíritu de tu madre. Y me decían, habla con ella, dile que estás bien, que descanse, que se vaya. Pero a mí se me hacía muy raro. O sea, ¿cómo voy a hablar yo con las paredes? Así como, ¿qué onda? Y yo me acuerdo, un hermano y una cuñada fueron a Ciudad Juárez y de regreso a California, ellos vivían en California, iban manejando por Phoenix y me llevaron un perrito. Yo no era perrito era como 7, 8 semanas, sentado muy chiquito. Me dice, tenga, para que no esté solo, para que lo cuide el perro, porque las cosas que se han escuchado. Y es que varias personas, oye, es que una sombra, alguien caminaba por allá, estábamos en el patio. La famosa Casa de Pasiones que yo publico mucho en redes sociales, también tiene su historia. Varias personas me han dicho, oye, es que miré una sombra, alguien iba para allá. Una vez una amiga y yo estábamos en el patio, por cerca de la piscina, me dijo, es que miré a alguien que entonces yo en un árbol en el patio tengo un machete. Yo lo tengo ahí algo colgando. bien, algo de sonorenses. Entonces digo, ¿sabes qué? Pues vamos. Ella agarró un palo y yo el machete. Ya ahí vamos, le damos vuelta a la casa. Dijo, es que te juro que yo vi a alguien que caminó por la sala hacia la cocina porque estaban las luces encendidas y nosotros estábamos allá a un lado de la piscina. Y nunca, donde sí ya me empezó a animar un poco más a hablar con mi madre. Es que me parece hasta muy extraño decirlo porque ¿cómo iba a hablar yo con mi madre para decirle? Sí. Una vez yo compré un cuadro de arena muy lindo, un cuadro de cristal, pero adentro tenía como arena, como con colores muy, muy bonito. Eso lo compré esos que hacen los nativos americanos, los indígenas de por allá del norte de Arizona, y lo colgué en una pared ahí al frente. La casa, esa casa tiene piso ¿cómo se llama? Tile, como azulejo, tipo de ese tipo de como cuadritos muy bonitos, pero es cemento, es concreto. Yo tenía el perrito que se llamaba Buki. El Buki. Es que yo soy muy fanático de la música del Buki, entonces pues, en honor al Buki lo llamé Buki. Muy bien. ¿Fuiste a los conciertos? Sí, cantidad. Bueno, a esos últimos no. A esos últimos. Pero también le puse por los Bukis en Sonora a los niños les dicen Buki. Sí. Entonces era muy chiquitito, era un niño, era un Buki,
pero al mismo tiempo tiene una segunda connotación. Sí. El caso, el Buki dormía conmigo y ya pues íbamos a acostar y el Buki se subía y él se dormía para los pies, siempre tenía su lugarcito. Y apenas apago la luz y escucho un ruido. ¡Paz! Algo cae y se quiebra y se escucha perfectamente el sonar de los cristales que se expanden por la casa donde cae y se quiebra. Y lo primero que pensé que, el cuadro ese que colgué, ya valió. Se fue y dije, mañana está la arenita esa de colores muy linda y todo por toda la parte, porque un piso se cae algo de la mitad de la pared y se quiebra sin problema. Pero ya era noche y no me quise levantar a preocuparme por nada. Entonces ya me acuerdo que el perrito también así como que, ¿qué onda? Se levantó de un solo golpe y ya después ya nos fuimos a acostar. Y en la mañana pues me levanto obviamente preparado para dar la vuelta a esa parte y empezar a recoger todo. Mi sorpresa es que llego y todo estaba intacto. No había absolutamente nada. Y el Buki reaccionó al ruido. Sí, porque el ruido fue fuerte. O sea, el ruido no lo escuché nada más yo. El ruido lo escuchó el perrito que estaba a un lado mío. O sea, es que cayó el cristal, el cuadro de cristal en el piso, se quiebra y se va por todas partes los pedazos de cristal. Fue muy fuerte y muy obvio. Pero ya no me quise preocupar. A lo que voy acá es que en esta ocasión a mí nunca me dio miedo. Y te estoy hablando ya de que tendría yo 33, 34 años. En esa época ya no era un niño que me asustaban fácilmente las cosas. Mi sorpresa en la mañana cuando llego y el cuadro está colgado, no hay nada en el piso, no hay un cristal, no hay absolutamente nada por ninguna parte. ¡Qué locura! Allí fue cuando sí decidí hablar con mi madre. ¿Y cómo hiciste algún ritual? Solo No, nada más. A mí me daba como pena hacer cosas en las que yo no creo. ¿Cómo voy a hablar? Porque me han dicho, esta señora Goya, mi cuñada, también me había dicho, oye, porque les había platicado, es que en esta casa hay cosas raras. En esta casa, entiendo las de México, en los pueblos, por los entierros, por los villistas, por las muertes, todas esas cosas con las que yo crecí. Pero acá en un vecindario gringo completamente, en una zona muy, muy nice ahí del área, en un área literalmente nueva, la habían construido hace 15, 20 años atrás, toda esa zona. ¿Cómo va a haber estas cosas en el desierto, cerca de los cerros? O sea, pero siempre hay algo. Entonces me daba así como cosas, me decían, habla con tu madre, dile que estás bien, que no se preocupe, que se vaya a descansar. Pero pues no, después de eso, sí, un día estando solo en la casa, el día así nada más, y lo hice en voz alta, y una vez que lo empecé a hacer, me sentí muy a gusto. Recuerdo que empecé a llorar. Empecé a llorar y empecé a decirle, si es el espíritu, yo le hablaba de usted, si es el espíritu, si está aquí en la casa, váyase a descansar, yo estoy bien, voy a estar bien, soy el más chico de la familia, el bebé de la familia. Y yo no quiero decir que a raíz de eso yo nunca más he vuelto a escuchar o ver nada. Ni tus visitas. Las visitas por lo menos ya no me han dicho nada. Yo ahora, hoy en día, cuando yo no estoy allá, esa casa la rento para Airbnb. Nadie ha salido corriendo hasta el momento. Nadie ha salido corriendo. Pero antes de, sí, muchas cosas. Lo más, lo que le pasó a Goya, que me dice, es que te juro que me pusieron la mano así por encima. Horrible, y yo pensaba que eras tú, que ya habías regresado y que no te escuché entrar. Wow. Y cuando volteo, no hay nadie. Oye, Pedro, pero esto que dices de que es un lugar muy nuevo, pues puede ser que el lugar sea nuevo, pero la tierra es vieja. Pues claro. Sí, eso sí. Y además, cuando uno se mueve, se muda, se cambia de país, no solo te vas tú, te vas con tus fantasmas. Muchos se dice que cuando llegaron los españoles a invadir México, no solo llegaron ellos, trajeron a sus fantasmas, ¿no? Entonces hay muchas historias que son similares a las de España, porque llegaron, ¿verdad? También, ¿no? Ese es otro tema de empezaron a habitar las calles que ya eran a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces no se me hace raro que con tu movimiento te llevaste también a tus espantos, ¿no? Incluso en otro país. O si en realidad el alma de las personas regresan o quedan con uno y lo siguen, pues a lo mejor sí era el de mi madre. Sí, claro. Porque además, la casa la había comprado para ella, para que ella se fuera a vivir conmigo. Tenía esa intención, pues. ¿No? Siempre hubo esa intención. Ajá. Y la he preservado y me la han tratado de comprar muchas veces. Siempre he dicho, no, es que esta casa tiene un valor sentimental para mí, porque esta casa era para mi madre. Wow. Y yo publico mucho sobre esta casa en redes sociales porque la he ido arreglando a mi semejanza. Y el otro día me la acaba de alquilar una persona de otro país, de Canadá,
que se vienen por el frío de Canadá a Arizona, que el clima es muy agradable. Y me dice, es que me gustó mucho cómo la tienes decorada. Le digo, es que tiene mi personalidad. Como yo viajo mucho por el mundo, traigo una cosita de Nepal, de África y le pongo cosas. Dice, es que no es la típica casa donde compraban muebles de IKEA para alquilarla, para Airbnb. No, es mi casa. Tiene mis cuadros, tiene mis cosas. Tengo un cuarto encerrado con mis cosas personales, pero vas a ver mis pinturas, mis fotos. Ahí tiene absolutamente todo. Tú sientes que estás en la casa de alguien. No estás en una casa con muebles fríos. Es que justo esa es la moda ahorita, ¿no? Un chorro de cosas tienen la moda IKEA, ¿no? De que de hecho él me lo escribe. Dije, bueno, le dije, te puedo decir que una cama sí es de IKEA, o decimos IKEA, lo sí de IKEA, pero lo demás es todo. Y tengo cositas colgadas de varias partes que he traído. Tiene una personalidad diferente. Tiene alma. Pero no la he querido vender por la cuestión de mi madre. Claro. Y sí, en un momento, si el alma de mi madre vivió conmigo buen tiempo, estuvo todos esos años, hasta que yo siento que hablé con ella, que quizás sí se fue a descansar. Si eso es cierto, a lo mejor Qué sí hermoso, güey. Muy padre. Sí. Tu casa tiene alma y tiene alma. Sí tiene alma, la verdad. Y se llama Casa de Pasiones porque tiene muchas historias también. Ahorita la voy a seguir. ¿Tiene Instagram? No, pero yo tengo y ahí tiene toda... La gente conoce por Casa de Pasiones. Ok. Oigan, pues yo quiero compartirles una historia más que ha sido República Dominicana. Sí, claro. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Bueno, pues esta y el historia... merengue también. Uy, no, qué agusticidad. Pues esta historia nos la manda Nora Roa desde la hermana República de República Dominicana y pues ella resulta que vivió en una casa embrujada. Y acá les voy a contar un poquito qué pasó. Ella dice que la historia ocurre antes de que naciera, en 1999, o sea que ella es una bebecita. Bebecita, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo, 1999, ya había nacido su hermana mayor y su hermano, el que le sigue, que era un bebito de meses. Y pues su mamá vivía en una provincia de la que su papá no era habitante. Él llegó a vivir ahí por trabajo y pues se quedaron a vivir juntos y todo, pues historia de amor, ¿no? Entonces nace su hermana mayor, nace su hermano y ellos rentaban una casa que justo como describías tu casa ahí en el norte, me parece un poco similar porque dice, la casa de mi familia estaba lejos de todo el pueblo, ¿no? Estaba como en un lugar donde tú veías a todo el pueblo, o sea, y en realidad todo el pueblo eran 3 casas, ¿no? Así una casa aquí, una casa allá y una, o sea, lleno de solares vacíos, ¿no? Así sin nada, sin algo, pues, ¿no? Entonces, pues ahí vivíamos nosotros, bueno, mis papás rentaron una casita y en la casita tenían algunas habitaciones y así, esa era la dinámica, ¿no? Pero desde que llegamos a vivir allí, la casa se sentía pesada. ¿No? Llegamos, ella no había nacido todavía, llegaron a vivir ahí, la casa se sentía pesada. Entonces, mi mamá recuerda mucho que cuando mi papá se iba a trabajar, ella en chinga hacía de desayunar y se iba con su mamá porque no quería estar en la casa. Y no quería estar en la casa porque todo el tiempo sentía que alguien la observaba y que la persona que la observaba estaba parada atrás de ella. Así como si ella hiciera este gesto de voltear, iba a ver a alguien y nunca había nadie. Además, la casa tenía un aroma muy particular. Todo el tiempo olía a tabaco. Y ellos habían preguntado a la persona dueña de la casa si alguien fumaba y como que dijo, no, o sea, pero el olor era persistente. Entonces ellos de que, ¿cómo quitamos este perro olor? Pues quién sabe, pero ahí estaba, ¿no? No se iba. Bueno, pues ellos convivían con esto y con el tiempo detectaron una cosa. Siempre a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde había ruidos. Ruidos que iban desde que se escuchaban monedas, se escuchaban golpes, se escuchaban ruidos que se oían adentro de la casa, pero que nadie hacía dentro de la casa. Y pues dijeron, güey, qué raro que siempre es a las 6 y a las 6. ¿Por qué? ¿Por qué no es a otra hora? ¿No? Entonces como que dice, güey, y para las 6 la señora ya estaba sola porque su esposo se iba a trabajar a las 5. Entonces ella estaba sola con una niña y con un bebé. ¿No? Entonces imagínate estar a esa hora, todavía oscuro muchos momentos del año, y pues resulta que las cosas fueron empeorando. Porque el bebecito de meses lloraba mucho toda la noche. Y pues ya probaban que si era aire, le sacaban el aire, no era aire, que si el pañal, que si esto, que si el otro, probaban todo y el bebé llore y llore y llore, esas veces que ya están ronquitos, de que están llore y llore. Y la señora decía, ¿qué te hago, bebé? O sea, ¿qué más puedo hacer para que duermas, para que descanses? Pero el bebé parecía que tenía miedo, su llanto era como de miedo. Y en esas madrugadas, donde el bebé no podía descansar, pues los dos estaban despiertos. La hermanita estaba en su cuarto durmiendo, ¿no? Pero los papás estaban despiertos y una de esas noches el papá dice, es que yo siento que hay algo que lo está espantando.
como si la casa estuviera rodeada de algo. Y el papá, determinado, a las 2 de la mañana por ahí, se levanta, abre la puerta de la casa y lo que ve es que en cuanto la puerta se abre, un ave gigante se va volando de allí. Entonces él así como de que, güey, ¿qué tipo de pájaro es este? ¿No? Ellos, pues la gente en la región conoce un poco la fauna, la flora que hay y no se parecía a ningún ave que hubiera visto antes. Entonces dice, esto es una bruja, güey. Y seguramente por eso el bebé no duerme, porque lo están acosando, o sea, porque quieren, o como dicen acá, chupárselo, ¿no? Se lo quieren comer la bruja. Y pues muchas noches estuvieron así como en vela, cuidando al bebé, y bueno. Esto se suma a las cosas que empezaron y que siguieron pasando en la casa. Tiempo después llega un familiar de su mamá y este familiar le dice, oye, necesito quedarme con ustedes una temporada, me hacen el paro y la familia dijo, sí, quédate acá con nosotros. Y bueno, pues ya llegó a vivir ahí y este tío tenía la costumbre de dormir muy tarde. Entonces todos se iban a sus cuartos y él se quedaba en la sala viendo la tele, ¿no? Entonces como que una de esas noches en la madrugada está viendo igual la tele y de pronto le empieza a parecer más fuerte ese aroma persistente de tabaco, como si alguien recién encendiera un cigarro, ¿no? Entonces como que él dice, ¿qué pedo? ¿Quién está fumando, no? Y más con un bebé en la casa, güey. Entonces como que se asoma y todo y dice, no, sigue viendo la tele. Está viendo la tele y de pronto escucha unos pasos adentro de la casa y voltea y en una esquina ve que va pasando de casi de que una pared a otra un ser chiquitito que traía un tabaco en la mano. No, hola. Y este ser voltea a verlo y le echa humo y sigue caminando y se pierde. No mames. Y él valiendo reata. Se levanta con este sentimiento de que se va a mear del susto que trae, corre a la habitación, se mete en las cobijas y así de que protégeme, Señor, el papá, ¿no? Protégeme. Y pues no pudo dormir hasta muchas horas después. Al otro día, lo primero que le cuenta a la mamá es, me pasó esto, no sé qué, no sé cuál. Y la mamá de esta morra le dice, güey, con razón huele a tabaco tanto. O sea, yo no fumo. Pinche nano. Ajá. No respeta, pues, Salte al patio. ¿no? Salte al patio, no mames. Y pues ya como que sacados mucho de onda, se van de la casa, regresan más tarde, pues no podían irse a otro lado, esa era su casa. Pero pues el susto y el miedo empezó a incrementar porque decían, güey, ¿qué es lo que nos está? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué en esta casa? ¿Qué hicimos, no? Bueno, entre esos días, despuesito de que pasa esto de la carne, llega una señora a la casa y le toca. Y está ahí la mamá de esta morri de la nora, ¿no? Abre la señora y le dice, oiga, su papá le manda esta carne que es para cocinar. Y ella, ok. ¿Mi papá? Sí, su papá. ¿Y por qué no vino él? ¿Quién sabe? Nada más le mandó la carne. Bueno. Y la morra nos cuenta que era una carne que se usa mucho allá para determinadas cosas y pues ella agarró la carne y dijo, pues la voy a hacer para la comida, pues, ¿no? Entonces comienza a cocinar la carne y en eso regresa su esposo. Cuando el esposo regresa, ve que está cocinando carne y le dice, ¿y ahora fuiste a comprar carne? La morra, no fui. De hecho, mi papá me la mandó. Y su esposo, ¿cómo que tu papá? Sí. Pero si tu papá siempre viene, o sea, tu papá nunca te manda, no era nada usual que el papá mandara algo. Siempre se lo llevaba él, pues lo que tenía que llevarle. Dice que la carne era motoconcho. A mí no me suena, pero si usted sabe lo que es el motoconcho, esa carnera. Ajá. Era eso. Y entonces el señor le dice, yo siento que esto está raro. A mí no me da buena espina esto, no sé, siento algo feo. No hay que comernos la carne, dásela al gato, porque pues ahí luego andaban gatos o perros, así. Le dice, dásela al gato que ahí anda allá afuera. Y pues la señora le dice, ¿estás seguro? O sea, es carne, güey, ¿no? El señor, sí, ahorita comemos arroz, frijoles, lo que sea, eso no hay que comerlo. No, siento algo feo. Entonces la señora le hace caso, saca la carne, se la deja al gato, el gato se la come y se muere una hora después del gato. ¡Hala! Estaba envenenada la carne. Envenenada. Tanto coraje le dio al esposo que fue y habló con el abuelo y le dijo, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Que usted nos mandó una carne, se la dimos al gato y el gato se murió. Y el señor le dice, yo no les mandé nada. Yo siempre les llevo cosas,
pero yo ni he comprado carne, nadie ha matado res acá últimamente. Y todos de que, ¿qué? Y el abuelo se emperró tanto también de la situación que atentaba contra la vida de su hija y sus nietos, Claro. que anunció en el pueblo que iba a dar una recompensa para quien encontrara a la persona que les había ido a dejar la carne. Y pidieron los detalles a la mamá de cómo era, quién era y así. Nunca nadie vio en el pueblo a una persona igual Con esas características. a la que le fue a dejar qué la denso. carne. Finalmente, para concluir esta historia, les cuento que, como era una casa rentada, el dueño anterior todavía pues tenía conexión con ellos, ¿no? De que cuando pagaban la renta y todo. Y resulta que con el tiempo se enteraron que el dueño de la casa había tenido un accidente del que casi no la cuenta y que había ocurrido en una curva muy conocida en la zona que se llama ni más ni menos que la curva del diablo. Hola. Y pues el señor tuvo ese accidente con su auto que estacionaba afuera de la casa de esta morri, ¿no? Y entonces, tiempo después, cuando ellos llegaron a vivir ahí, pues el papá de esta morri empezó a estacionar su auto en ese mismo lugar. ¿Y cuál no va siendo la situación? Que con el tiempo el señor también se accidenta en la misma curva y casi no la cuenta. ¡Hala! Bueno, pues no pudieron más que irse de la casa porque todo ya estaba volviéndose y tornándose más agresivo. Dijeron, mi familia aguantó un año en esa casa. Ujú. Y yo sé esta historia hoy porque me la contó mi hermana May, que ella fue la que me indujo al malditismo también. Eso. Y bueno, nos fuimos de esa casa y con el tiempo demolieron la propiedad. Ok. ¿Será por todo lo sobrenatural que allí ocurría? Posiblemente. Y bueno, yo me despido mandándole saludos a Leonor, que es la mamá de la Nora, que pues ella fue la que vivió toda esta situación tan horrible. ¡Hala! ¡Qué Oye, denso! las malas vibras, los malos espíritus quedan ahí, ¿eh? Sí. Sí, se quedan. Es fuerte. Sí. Ojalá que no vuelvan a construir otra casa encima, porque si no, vuelve a pasar lo mismo. Pero además digo, qué loco que hay alguien que sí vio al ser que habitaba la casa. Y de ahí me saca mucho de onda que alguien los hubiera intentado envenenar. Ujú. ¿No? O sea, A lo mejor como son que diferentes historias. sí. Pues Ajá. Sí, puede ser alguien con algo en contra de la familia. Pero el ave también, es que yo también de niño escuché mucho esas cosas de que las brujas se reflejaban a través de una lechuza, por ejemplo. Un guajolote. O sea, las Sí. aves como que tienen esa connotación en el argot de pueblerino. Sí, Eso exacto. es muy común. Ujú. Afortunadamente sí, no se llevaron al hermano. Sí. Y que pudo nacer ella, porque dice, imagínense, ¿Quién hubiera se come contado la la carne historia? y no nazco yo. ¿Quién hubiera contado la historia? ¿Quién nos ves? cuenta el espanto? Qué No, bueno no, que no, todo no. salió bien. Si a usted le regalan carne sospechosa, no se la coma. Piénselo. Ni se la dé a los gatos. Pero Por justo- favor, es lo que te iba a decir, que Sí. no se la da al gato, pobre Ajá. gato. ¿Qué También culpa justamente esto, ¿no? De que muchas veces a lo mejor algo te da mala vibra, pero por no decirlo, porque no vaya a ser que te tachen de, no sé, de que qué loco, con lo que sea, no lo dices. Y imagínate que el papá no lo hubiera dicho y se lo hubieran Claro, comido. porque pues, ¿no? dice, no olía raro. O sea, la carne olía Normal, bien. ajá. No había ningún síntoma en la carne de que nos iba a desvivir. Esas cosas de brujerías, obviamente, que yo he escuchado mucho de niño también, que te mandaban algo y sospechabas o lo dejabas ahí para después y cuando ibas a buscarla se había convertido en gusano, Sí. se había convertido en algo más. Entonces, que te hicieron un mal a través de la comida que te Sí. enviaron. Afortunadamente no te la comiste inmediatamente. Claro. Sí. Y terminan dándose cuenta que tenían un mal. La gente dice, tiene un mal, está embrujada. Te tratan de hacer daño a través de Sí. algo. Y esas historias son muy comunes del pueblo y yo escuché miles de esas también de ¡Qué de niño. miedo! Ay, Pues no. vámonos del terror en corto. Vámonos al terror en corto. Y el terror en corto nos lo manda otra morri maldita que se llama la Jackie Romo. Y la Jackie Romo dice, Morris, para dar contexto, quiero contarles que me mudé a mi casa actual cuando tenía 5 años aproximadamente. Ujú. Siempre he sido una persona algo sensible a las malas vibras y energías. Y esta historia comienza desde que nos mudamos aquí. En los primeros años aquí pasaban cosas raras, pero nada fuerte. Mis primitas de mi edad veían al fantasma, a un fantasma que era un hombre como un vagabundo, sucio, descuidado, y lo veían andar por la casa. Nada fuerte. Nada fuerte, solo extraño, dice. También pasaban cosas como que cuando jugábamos a las Barbies y a la Ouija. Ah, no es cierto. Jugaban a las Barbies, yo de niña. Estas cosas, dice, se movían de lugar. También había sonidos extraños.
Y poco a poco, pues esto se fue calmando hasta que pasaron aproximadamente 13 años. Y ya con el tiempo, cuando yo cumplí 18, empezó lo que para mí fue lo más tenebroso en esta casa. Resulta y resalta que me llegaron a pasar varias cosas, más cuando estaba sola. Por ejemplo, me tocaban la puerta del baño 3 veces mientras me bañaba. En el estudio se escuchaba que tiraban todos nuestros libros y cuadernos de la escuela y cuando revisábamos, todo estaba en su lugar. También pasaba el típico que suenan los trastes, como que alguien está revolviendo o agarrando trastes, y pues no, al final no era nada. Y por el pasillo se escuchaba que alguien caminaba, ¿no? Que iba hacia mi cuarto y se paraban justo afuera de mi puerta. Yo puedo distinguir perfectamente los pasos de mi familia, ¿no? Porque el piso es de madera y sabes quién es porque camina siempre la gente de manera particular. Pero, güey, estos pasos para mí no eran de nadie, o sea, no era de nadie que yo conociera, ¿no? Y mi familia decía, no manches, ya, pues estás crazy, güey, o sea, no, así que no, pues no es nada, que no sé qué. Y bueno, pues resulta que una noche ella se levantó y no podía porque tenía parálisis de sueño. Ya le había pasado varias veces que ella tenía este impulso de levantarse de la cama y cuando ella creía que ya lo iba a hacer, parálisis, tiesa. No manchen, dice, o sea, yo sentía este miedo en mi piel, en mi cuerpo, así, tun, 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 tun. Y cuando abro los ojos, veo a un hombre que está frente a mí, bastante feo. Podría decir que parecido al que veían mis primas cuando eran niñas, intentando absorber mi energía. Era como si este ser tuviera esa particularidad y yo supiera que estaba a punto de jalar todo de mí. De mentores. No sabría cómo explicarlo, pero este ser estaba encima de mí, frente a frente, como tratando de sacar algo de mi interior, pero no podía. Era como si algo o alguien me estuviera protegiendo de este ser. Lo más cercano que yo puedo describir que sentí es como cuando te drogan para una cirugía, bueno, te anestesian para una cirugía, que no es anestesia general, pero sí tienes esta percepción, o sea, como que no pierdes el conocimiento, pues, ¿no? Entonces yo estaba observando a este ser que hacía lo que hacía sin poder lograr su objetivo y al día siguiente le dije a mi mamá, le dije, oye mamá, pasó esto anoche, tengo mucho miedo, no sé qué, no sé cuál, y mi mamá se puso a aventar agua bendita por toda la casa, a rezar todas las cosas que jamás había rezado en su vida y todo esto lo hizo para que yo me tranquilizara. Al terminar de hacer eso, se fue a su habitación a dormir porque se había cansado, ¿no? Se fue a dormir con mi papá un rato y ambos fueron testigos de cómo se cerraba la ventana de su cuarto, que es una ventana corrediza bastante pesada y difícil de cerrar, pero ellos vieron cómo esta se iba cerrando así. Hola. No manchen, y cuando está a punto de cerrarse la ventana, ¡pah! La azotan. No, dice ahí patitas, ¿para qué las quiero, güey? O sea, la verdad Pues es que los sí. dos salieron corriendo del cuarto, nos fuimos hasta la calle porque no supimos cómo más reaccionar, pero bueno, eso fue lo que nos pasó. Ay, no, te cagas. ¿Qué harías tú, Pedro? No, pues yo sí me muero ahí de una, ¿eh? De una vez dices No, tú. sí. ¿Para Digo, qué la- nací? La verdad es que, pero es que estas cosas pasan con más frecuencia de lo que pensamos. Sí. Sí. Hay vibras extrañas, hay seres, hay cosas muy raras, Y tú que no nos sigues sin creer. expliquemos. Sí, sin creer. ¿A ti No, qué te yo daría mucho miedo ver? Así que dijeras, híjole, ahí sí me da un infarto. Yo creo que a un ser querido que haya muerto ya. Ok. ¿Ah, en serio? Sí, ahí ¿Eso se te daría me mucho miedo? Sí, yo creo que sí. Yo más a un demonio, una cosa así. Bueno, pues sí, pero lo que pasa es de que cuando tú ya sabes que esa persona ya está fue. en otro mundo y de repente Ujú. que se te aparezca así, estando tú consciente, Claro. digo, en los sueños pues como un poco lo suaviza uno, pero creo que más allá de no sé cómo reaccionaría, o sea, ¿qué haces? Sabes que esa persona ya no está, tu padre o tu madre que de repente se te aparezcan frente a ti. ¿Hablas con ellos? Pues quizás después de tranquilizarte o algo, pero de repente sí saber que, oye, es que yo los enterré, o sea, Claro. yo llevé para que los cremaran y de repente están no sé, es regresar de la muerte y tratar de entender el por qué a mí. Y quizás no sé si es el miedo, quizás nada más no sé, pero no estoy preparado como para enfrentar algo así. Claro. Ahora Oye, imagínate que sea un imitador. Bueno, también. No, también puede que ser. en realidad no sea ese espíritu de tu familiar, sino algo que te quiere.
Oye, Pedro, y hablando del tema de los sueños, decías que tú tienes un sueño recurrente. Sí, bueno, ese sueño ya terminó curiosamente. Hace muchos años que ya no me da. Era una pesadilla que curiosamente inició en mi infancia en este pueblo. Para llegar a ese pueblo se pasa por una pequeña sierrita que se llama El Matadero. Ok. Por ese camino han matado a muchas personas. Ok. Y ahí hay cruces y hay todo, ¿no? En mi época de niño mataron a varias personas. Y hay una parte de la carretera que es más o menos como la describía esta chica. Es como una curva, como la curva del diablo que decía. Es una curva que va justo pegada a una roca, al cerro con roca, y abajo es un arroyo con precipicio. O sea, está la curvita está muy pronunciada, y luego tiene una bajada así como de piedras. Y yo de niño empecé a tener un sueño que íbamos justo antes de esa curva, y del cerro ese bajaba un monstruo que me perseguía. Pero una cosa muy fea. O sea, he tratado de describir muchas veces cómo era, porque de hecho empecé a escribir un libro sobre cosas de mi infancia, y eso lo destaco porque me persiguió por muchos años. Ok. Por muchos años. Y era algo, no era como que ya viene ese sueño de nuevo. Siempre era bajo el mismo contexto del monstruo pasando justo en esa curva de la carretera hacia mi rancho en el Matadero. Y me causaba un miedo que despertaba llorando en un grito, casi siempre. Me pasó ya de adulto, ya de grande. Me persiguió el sueño por muchos años. Yo me acuerdo de una época, vivía en Texas, y en una casa donde me rentaban un cuarto. Yo estaba iniciando apenas en los medios de comunicación, tenía 23, 24 años. Me acuerdo que brinqué y lloré, y la señora fue y me tocó la puerta, pues estaba bien. Y ya le conté un poco, le dije, es muy extraño, de niño he tenido una pesadilla muy extraña que me ha perseguido, pero cada vez se disfraza como un poquito, pero se origina donde mismo. Ok. Y me causa mucho miedo, me sorprende. ¿Qué será? Hace como unos 10 años estaba en un viaje por Egipto. Ajá. Y la tuve en un pequeño hotelito ahí cerca del río Nilo, y me viene la misma pesadilla. Pero curiosamente, cuando el animal monstruo de cabezas raras, con ojos rojos, con llamas, muy feo, me va a atacar, aparece la figura de mi padre. Guau. Y mi padre ya había muerto. Ajá. Mi padre había muerto mucho tiempo atrás. Aparece la figura de mi padre en el sueño, y me tranquiliza. O sea, yo no recuerdo ya qué hizo, si el monstruo se desapareció inmediatamente, pero él me tranquiliza y me dice, tranquilo, todo está bien. Yo estaba como llorando, y me tranquilicé. Lloré en el sueño, obviamente. Bajo otra circunstancia, yo terminaba despierto porque me asustaba tanto que despertaba y me ponía a llorar. Ya de más grande no lloraba, pero estaba yo como temblando de miedo por lo que acababa de soñar, de vivir. Y era la misma pesadilla de muchos años que me perseguía desde mi niñez. Wow. En ese momento, en ese lugar, recuerdo el lugar perfectamente, me tranquilicé. En la mañana no desperté. Yo en la mañana, ya que desperté, bueno, no desperté por el momento de la pesadilla como siempre lo vivía. Ya desperté y recordé el sueño. Dije, me tuve la pesadilla nuevamente, pero ahora fue diferente porque mi padre salta, surge, me ayuda, me protege, me cuida, y se desaparece el monstruo de repente. Y nunca más y nunca había pasado una etapa de 10 años sin que yo la viviera. Órale. Me podía pasar una vez cada 2 años, pero era reiterativa en mi vida desde mi infancia, de los 8 o 9 años de edad hasta ahora, 10 años atrás. Esto hace 45 años, digo, por lo menos 40 y tantos años viví esa mala Qué pesadilla. fuerte. Fue muy raro. Entonces fue muy extraño de repente que un ser querido como tu padre en un sueño aparezca y te proteja. Cuando esa pesadilla me hacía despertar, Claro. y yo me encontraba sentado llorando de miedo, temblando. Digo, tanto que en una ocasión en la casa esa en El Paso, Texas, la señora se asustó y fue a tocarme si estaba bien, porque gritaste o algo. Sí, claro. Pues es una pesadilla que te despierta de un solo golpe. Qué fuerte. Fue Sí. muy raro, pero además era una cosa horrorífica, era como un monstruo, y se desprendía de este cerro. Y después, con los años, siempre que yo iba para el pueblo y pasaba por ahí, pasaba de día, todo el tiempo, de noche creo que me daba miedo, recordaba, volteaba hacia el cerro. Y estoy escribiendo un poco mis memorias y parte de mi vida empieza en el pueblo, y agregué parte de los detalles de
de esto, pero fue muy interesante. Wow. Cómo terminó todo en un viaje en Egipto con la presencia de mi padre en un sueño. Qué locura. Pregunta, tu papá ya había fallecido en este último sueño. La vez anterior que lo había soñado, ¿tu papá ya había fallecido también? Sí, mi padre falleció cuando yo tenía 25 años. Ah, ok. Sí, la última vez que yo tuve esta pesadilla tenía ya 45, o sea, 20 años después. Yo tuve la pesadilla muchas veces todavía. Qué extraño. Sí, la pesadilla la tuve, después de que mi padre murió, la tuve varias veces. Wow. Y la empecé a tener desde muy niño. No sé, 9, 10 años, creo que recuerdo más o menos. Esa pesadilla me persiguió por años. Digo, no es que me haya dejado o me está dando una pausa de 10 años, pero ahorita por lo menos tiene 8 a 10 años que no me ha vuelto a dar. Y pues la última vez que me dio, pues, me empezó en México, cuando vivía en mi pueblo, después del tiempo que yo viví en el norte, en Ciudad Juárez, que fue una parte, muchos años de ahí. En Estados Unidos me dio muchas veces. Y en mis viajes, pues me dio en Egipto, que fue la última vez que me dio. ¿Y de niño nunca que pasaras por ahí te espantaste o te pasó algo? A ver, no personalmente, pero lo que pasa es que también creces escuchando muchas historias del matadero. Ok, sí. Así se llama el lugar. Cualquier persona de por la región sabe que el matadero está lleno de cosas, de historias y malas vibras, espíritus seguramente muertos. Ahí pasas por la parte de Juan Colorado, porque ahí se quemaron a una persona, ahí ahorcaron a otro, ahí mataron a otro. O sea, hay muchas historias por ahí. Y qué extraño que esa zona se volvió eso, ¿no? El matadero. Sí, bueno, qué miedo. Y la verdad es que yo nombre que le dijeron. No sé desde cuándo tenga el nombre del matadero, si venga desde la época de los villistas, pero te digo, el pueblo pues se conoce como pueblo de matones porque de ahí eran los que mataron a Pancho Villa. Claro. O sea, ahí era don José Guerra, don Crisóstomo Barraza, los Sáenz Pardos, toda esta gente que son, y los encuentras en los libros de la historia de Pancho Villa. Wow. Todos están ahí. Yo me acuerdo, don José, yo tenía 9, 8 años de edad, cuando lo iban a retratar con su carrillera y su caballo, el Chilicote, y su esposa a un lado ahí, porque era uno de los últimos sobrevivientes de Pancho Villa, de la muerte de Pancho Villa. Hola. Y solo mataron la gente de Villa que responde al tiroteo. Lograron matar a uno, los villistas, los que protegen a Villa, mataron a Román Guerra, hermano de don José Guerra. Eso es parte de la historia, eso no es cuento de nadie. Uno lee los libros y todos eran ahí de mi pueblo. Wow. Todos eran de ese pueblo donde yo. Pues mucha cosa que pasó. Si vuelves a soñar, nos mandas un mensaje. Sí, claro. Espero que no. Y si vuelves al pueblo, nos llevas. También. No, sí, de hecho quiero ir próximamente. Ahora en julio estuve cerquita. a 20 kilómetros. Te pasas. No puedo creer que me hayas ido. Sí, fui de entrada por salida porque un encuentro de estudiantes de secundaria en el lugar donde yo estaba estudiando y fui ese día y me regresé el día siguiente y ya no quise llegar hasta el pueblo porque además iba solo. Yo quiero llegar con otros de mis hermanos, alguien más. Sí, claro. Que la última vez que fui fue a sepultar a mi madre. Sí, entonces ya hubo como un cosito así como que me da. La casa está todavía. Mis hermanos, tengo un hermano que vive en Parral, Chihuahua, y él va con frecuencia. Ahora para Año Nuevo allá estuvo y va con su familia. Y sí, la casa va, sobrinos míos de Ciudad Juárez van, que de niños iban cuando mi madre vivía allá, les gustó mucho, pero siempre se cuentan las historias. Le digo, ¿qué ahora? No escucharon nada, ahora no vieron nada, porque siempre hay algo por ahí en la casa. Ay, no. Y yo siempre he dicho que esa casa está como embrujada, aunque realmente a lo mejor lo que tiene son tesoros y fantasmas. Ya sabremos en el futuro. Esperaremos esa actualización. Sí. Oigan, pues vámonos al art-terror. Art-terror. Y en este art-terror quiero que hablemos del novelista y escritor Bram Stoker. Ahorita que está muy de moda de que Nosferatu. Hablemos también de, pues bueno, Abraham Stoker, el novelista más bien conocido por haber hecho Drácula en 1897. Él pues nació en Irlanda el 8 de noviembre de 1847. Y resulta, cosas que yo no sabía de él, porque pues yo creo que lo que más se sabe de él es que hizo Drácula y basta, ¿no? Hasta ahí llega la información de un montón de gente. Pues ahí les voy a contar un poquito más de su vida, porque él fue el tercero de 7 hermanos. Nació en una familia burguesa, muy trabajadora, y que tiene una fortuna muy grande en cuestión de libros y de cultura. Entonces, en su infancia resulta que él pasó los primeros 7 años muy enfermo. Tenía algo, pues imagínate, 1800 y algo, pues un montón de enfermedades, ¿no? Padecía de mucha cosa y pasó mucho tiempo en cama. Y en esos 7 años que estaba en cama y pues con enfermedades y todo, lo que su mamá hacía era acompañarlo contándole historias de terror.
Oh. Uy, que se dice... qué linda mamá. Sí, me encanta. Pero pues sí, porque justamente se dice que esas historias influyeron después Claro. en él, ¿no? Ujú. Al cumplir 7 años, él empieza a mejorar de salud. Entonces, pues sigue su vida, hace un chorro de cosas y llega a 1870. Él entra a la universidad. Entra a la universidad y ustedes pensarán, pues se puso a estudiar literaturas, algo así. Pues no, oigan, resulta que el vato se matricula con honores aparte en matemáticas y ciencia. Y aún así, no es que trabajara de eso, porque después hace otras cosas que ahorita les voy a contar, pero también en ese tiempo de la universidad era campeón de atletismo, presidente de la Sociedad Filosófica, trabajaba así o sea, como que estaba en el área como muy de ciencia, matemática, pero también le interesaba la cultura y demás, y el deporte, entonces era como una persona muy activa. Muy ñoñístico. Muy ñoño, ajá. Con dinero. Pues si tienes dinero, podías tener acceso a libros y eso era lo máximo, ¿no? ¿De qué te preocupas? Sí, ¿de más qué te que de preocupas? aprender. Ajá. Y resulta que su papá trabajaba ahí como funcionario en el castillo de Dublín, ¿no? Y lo mete a trabajar. Lo mete y pues él, aparte de trabajar ahí como funcionario, se vuelve también crítico de teatro y de arte. O sea, él siempre le gustó como la onda de la cultura y demás, ¿no? Empezó a escribir en revistas, en periódicos y hacía como que, ok, voy a reseñar esta obra que acabo de ver. Y lo que él decía, sus reseñas eran muy importantes para la época, ¿no? Bueno, llega el 4 de diciembre de 1878 y él se casa con Florence Balcombe. Pero ahí pasa algo muy interesante, porque esta morra era novia de Oscar Wilde. Y Oscar Wilde era su compa. Era compa de Bram Stoker y que se enojan ahí de que, ¿cómo que me andas chapulineando? Allí se originó el término chapulinear. Ahí, en ese momento, en Irlanda. Bueno, pues el caso es que con ella tiene un hijo y bueno, eventualmente esa amistad con Oscar Wilde vuelve. Como que dijeron, bueno, pues ya, muy feliz. Ustedes dos eran para estar juntos. Yo ya me voy a ir a hacer mi otro cotorreo por otros lados, ¿no? Él hizo varias cosas aparte de Drácula, ¿no? Uno de los primeros cuentos de terror se llama La Copa de Cristal, que fue escrito en 1872. Y luego en ese tiempo también escribió cosas, como él trabajaba como funcionario, escribió cosas que tenían que ver con eso que hacía. Escribió un texto llamado Los deberes de los secretarios de los tribunales en Irlanda. Y ese libro se utilizó como referencia durante muchísimo tiempo. O sea, sí escribía literatura y casi todo lo que escribió de literatura en ese tiempo era de terror, pero también hizo cosas respecto al hecho de que era pues secretario y funcionario y todo esto, ¿no? Como les mencioné antes, pues trabajó mucho tiempo como crítico de arte y todo, de cosas de terror y novela gótica y así. De hecho, mucha gente lo llegó a mencionar como, oye, tú estás haciendo las cosas muy bien. ¿En qué te estás basando? ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué te estás yendo por este camino? Resulta que uno de los propietarios de donde él escribía era Sheridan Le Fanu y él era un escritor en ese momento de cosas de terror. Él escribió Carmilla, que es una de las primeras historias de vampiro que se escribieron, que ya después les hablaré de eso, ¿no? Y bueno, él hace mucha cosa antes de hacer Drácula y su esposa fue la principal administradora del legado de Bram Stoker. Ella fue quien dio a conocer sus historias, sus cuentos, sus textos y todo lo demás. Y luego empieza a escribir Drácula en 1897, que pues por supuesto es su obra más conocida, donde ahí en Drácula pues se empiezan a hacer los matices del vampirismo y todas estas cosas que suceden pues como en la época victoriana, ¿no? Y pues bueno, se sabe que la historia pues es una historia ficticia, pero que está basada en el personaje real que es Vladimir Tepes, Vlad Tepes, que le llaman, ¿no? Y bueno, Oscar Wilde, ya una vez que escribió esta obra de Drácula, pues sí, la neta sí te rifaste, carnal, te perdono. Hay que ser compas de nuevo. Él escribió 16 novelas, hizo muchas historias que están en diferentes recopilaciones, muchos artículos. Y diferente a lo que puedas pensar,
él no murió siendo como que muy rico ni nada. Él no murió, no conocía la fama con Drácula. La fama le llegó después, con el tiempo. Y eso me pareció muy interesante. Él murió en abril de 1912, años después de haberse contagiado de sífilis. Y murió pobre y muy en el olvido. Chíngale. Entonces, lo peor del caso es que justamente él muere y su muerte coincidió con el hundimiento del Titanic. Entonces todos los medios estaban dándole pie a lo del Titanic y a él le hicieron ahí como nada más un articulito chiquito y le dijeron, bueno, también se murió Bram Stoker. Y todo porque la Rose no quiso que el Jack se subiera al... Maldita sea. Así la historia de Bram Stoker. Wow. La neta, tiene libros muy buenos, tiene libros muy, muy buenos. Drácula definitivamente es un libro increíble, pero vayan a ver sus otros textos, sus otras historias, tiene mucho cuento también, porque vale mucho la pena como que el universo que él crea. Sí. Pero es fascinante cómo personajes como él, Van Gogh, por ejemplo, terminan completamente en la ruina. No son famosos tiempo después de que mueren. Bien injusto, ¿no? Sus obras logran una fama y un valor tan grande, pero mucho tiempo después de la muerte, ¿no? Sí. Es interesante. Yo me los imagino así como fantasmas diciendo... Ay, no, de ahí arriba. Todo eso era mío. No, ajá, de que, ¿por qué no lo vieron antes? Ahí estuve. Se pasaron. Ay, no. Pues pero así puede pasar. es lo que los hace grandes también. Sí. Es muy fascinante. Sí. No había escuchado tanto sobre la historia de él. Es que gracias por ilustrarme culturalmente. Escucha los alterrores de Morras Malditas. Oigan, pues en paz espante. En paz espante, en el más allá. Y para cerrar este capítulo con broche de oro y de fantasmas, recomendaciones que dan miedo. Pues quiero recomendarles 2 guapangos. Ok. Hace unos días fui a Maíz de Cacao, que es un restaurancito acá en Ciudad de México, donde los domingos hay guapango, música tradicional que me mama. Y pues conocí a los Caimanes del río Tuxpan. Es un trío huasteco conformado por Chava, que está en La Jarana, él es de Xochitlán de Vicente Suárez, ahí en Puebla, por Vladimir, que toca el violín, y él es de Tepetzintla, Veracruz, y Andrés, que él es Andrés El Gallo, que es de Ciudad de México, y él toca la quinta guapanguera. Y bueno, pues ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de música como esta? Pues resulta que en lo que estábamos ahí, platiqué con María Bandita y me dijeron, ellos tienen piezas, tienen guapangos que hablan de seres sobrenaturales. Oh. Y yo, ¿cómo que seres sobrenaturales? Esto pasó el 22 de diciembre. Entonces dicen, pídele el nahual. Y yo, el nahual. Y ellos de que, sí, la vamos a tocar. Empiezan a tocar este guapango, el nahual. Y pues el nahual está basado en una leyenda de Tepetzintla, Veracruz, que le contaba el papá de Vladimir, ¿no? Entonces un día el Vladimir le dice, oye, pues hay que hacer esta pieza a un guapango. Y en el guapango, que lo empiezan a tocar ahí en ese lugar en el que estábamos, en Maíz de Cacao, empieza a caer una tormenta, güey. Que fue el 22 de diciembre que llovió en la Ciudad de México, súper cabrón. Entonces están cantando y tocando el nahual. Y pues habla de este ser muy conocido en Tepetzintla, es una leyenda muy popular de este nahual que se come las cabezas de los niños. Okay. Entonces, esta pieza, ustedes pueden encontrarla. Sí, cálmate. Pueden encontrar esta historia, este guapango, en Spotify o en YouTube. Ahí están los videos. Y este es parte de un disco que se llama así, El Nahual, de los Caimanes del río Tuxpan. ¿Y es común que vayan a tocar ahí a Maíz de Cacao? Digo, para ir. Sí, todos los domingos hay música tradicional. Ya lo encontré, mira, sí, ya lo Maíz tengo de aquí. Cacao. Maíz de Cacao. Ahí te dice hasta qué tipo cocinan y todo, hombre. ¿no? Y los domingos hay otro sitio que se llama La Cantera Huasteca, donde es pura música huasteca los domingos, que también está increíble para ir a bailar. Música en vivo chingona. Pero bueno, resulta y resalta que algo raro les pasó, porque cuando ellos graban esta canción y la tocan por primera vez en un concurso en un pueblo acá en México, se desató una tormenta que impidió que el concurso llegara a su fin. Órale. Se tuvieron que ir todos porque la tormenta no permitió que ellos ni siquiera terminaran de cantar, ¿no? Y así como que se tuvieron que ir. Y resulta que las tormentas han estado ligadas con la canción. Pieza, con el guapango del Oye, nahual. no quieren ni a Sonora y ahí sequía. Sí, exacto. Año redondo. Y en la canción, el guapango, cuando ustedes lo pongan, al principio hay unas palabras narrando la leyenda, que son palabras del papá de Vladimir, contando sobre la leyenda del nahual. Está chingoncísima, ahorita la puse y eso. Y ellos mismos tienen otro guapango que se llama El Chivo. Este viene en su disco Mexicano Soy y bueno, esta es compuesta por Faustino García y pues resulta que nos cuenta la historia de cómo
este abuelo, don Agustín, cuenta que se encuentra una noche a un chivo blanco, brilloso, como la luna, con como el pelo increíble, así. Blanco, brilloso. Pero él sabe que es algo sobrenatural. Y entonces empieza a darle con el machete para ver si se aleja y todo, y no le atina a ningún golpe. Y pues resulta que este chivo sí es un ser sobrenatural que se conoce en la región. Y de eso nos habla este otro huapango. Wow. Entonces me parece increíble que la música tradicional pues abraza estas leyendas, estas claro. tradiciones de los pueblos. Ya hemos hablado de la bruja, ¿no? Que también hay música relacionada con este ser. Y pues ahora les dejo estas 2 piezas para que las pongan antes de dormir. Están en Spotify, están en YouTube. O mientras estén barriendo. El Nahual y el chivo de los caimanes del río Tuxpan. ¡Qué padre! ¿Eso es lo que estabas cante y cante? Sí. Ah, mira. Nahual, Nahual. ¡Qué cool! ¿No está lloviendo allá afuera ahorita? Sí. Tormenta. Sí, no, en la ecuación ellos tienen que tocar. Y claro. pues tienen varias historias. Entonces ya les dije que los invitaremos a Morras para que nos cuenten. Y dijeron, hasta podemos echarnos ahí unas piezas. Pónganlo en los comentarios. Sí, ¿Lo traemos o no sí. los traemos? Pónganlo ahí. Sí, y pues esa es la recomendación que da miedo de este capítulo. Y Me pues encantó. con eso llegamos al final. Pedro, muchísimas gracias por haber venido. No, hombre, ha sido súper divertido. Oye. Además, desenterraron un poco mi infancia. Hay muchas cosas más que de repente están llegando conforme va pasando, porque estaba por ahí guardada. La verdad es que fue fascinante. Es como una terapia esto. Ajá, de terror. De terror. Oye, y luego ya después vendrás a contarnos las historias que te han pasado en la montaña cuando vas a subir. Sí, hay cositas por ahí. Hay cositas por ahí guardadas muy interesantes. Qué padrísimo. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Para ustedes también que nos están escuchando o viendo, y que pues que vayan, que pasen este capítulo a sus amigos y a sus enemigos. Denle like a este video, compártanlo, obliguen a la gente a que les den su celular, suscriben a la gente de Morras Malditas, activan la campanita y pues seremos felices todos. Y donde vivan con sequía, canten el Nahual. El Nahual. Canten el Nahual. Exacto. Pedro, ¿cómo te puede encontrar la gente en pues, redes? Pedro Ultreras. Solo en Instagram estoy Pedro Ultreras TV. Trabajo en televisión, pero en todas partes como Pedro Ultreras. Estoy mucho en TikTok, en Facebook. En todas las redes soy bastante activo. Compartiendo la noticia. Y a nosotros, acuérdense que nos pueden buscar en todos lados como Morras Malditas. A mí me encuentra como Maldo Maldita. A mí como la Yanis Mérida. Y juntas somos Morras Malditas. Mándenos sus historias a morrasmalditas@gmail.com y compre su merch más maldita en www.morrasmalditas.com. Pues cerraremos el circo. ¿El qué? El círculo, ¿no? Sí. Es cierto, yo lo cierro. Bueno, pues cerramos el círculo. Vayan con su dios, diosa o ser de preferencia, porque este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. Adiós.